pero creo que lo esencial es explicar cómo existe el cripto, cómo se crea el blockchain, qué hace el blockchain. Y luego después de ahí hay muchas formas de explicar qué está significando, porque justo eso significa que la gente se dio cuenta que ya no podía confiar en las instituciones gubernamentales después de una crisis donde mucha gente perdió sus ahorros por la inflación de los mercados inmobiliarios y el Wall Street. O sea, creo que me pareció muy interesante que hayas tocado eso, ¿no? Luego, el concepto de no centralizado, creo que está moviendo mucha gente con un forward thinking, ¿no? O con quizá un sentimiento, pues un tanto radical, más que radical, quiero encontrar la palabra en español, pues rebelde, podríamos decir, un cuasi anarquista, ¿no? En un sentido, cyberpunketo, que para mí es los esboces de la siguiente configuración de orden mundial, pero bueno, eso ya está muy clavado. Y luego, pues obviamente viene las aplicaciones de la blockchain, cómo se pueden utilizar para cosas mucho más mundanas, podríamos decir, o cotidianas o de vida social, civil, que puede ser quizá más importante que la economía misma. Bueno, es difícil generalizar, ¿no? Sí. Pero creo que la historia de la cripto, ¿por qué no nos platican pues el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Claro. Satoshi, cómo arranca, cómo empieza, y luego después cómo fue saliendo las evoluciones de esto, ¿no? Entonces, yo los interrumpo y creo que hay que complementar. Y ya que establezcamos a base, pues ya nos vamos después a otros conceptos. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Pues mira, Bitcoin nace en 2008, pero es el resultado de muchas tecnologías con 40 años que se venían trabajando. O sea, ¿se puede rastrear hasta 40 años atrás? Sí, exacto. O sea, ya se venía pensando en algo que terminó siendo Bitcoin desde hace 40 años. Exactamente, es en el área de sistemas distribuidos, sistemas distribuidos de cómputo, ¿no? Entonces, primero dijeron, ok, ¿cómo tomamos decisiones entre pares sin que tengamos que confiar solo en una persona, ¿no? Y aplicado a computadoras, ¿no? Que estemos a distancia y podamos ponernos de acuerdo. O sea, el origen finalmente es el mismo. O sea, ¿cómo logramos que algo se controle de manera democrática, aleatoria, por una computadora y no por la mano y el error humano, ¿no? Exacto, y incluso que no sea por una sola computadora, porque cuando dependes de una... Pues alguien lo puede controlar. Exactamente, el único punto de falla. Controlas eso y ya se acabó, ya perdiste, por así decirlo, en esta batalla por la descentralización. Entonces, hubo muchísimas aristas de criptografía, de finanzas, de cuestiones legales, teoría de juegos, ¿no? Que de ahí viene la palabra, perdón que lo diga. Cripto viene de la criptografía. Correcto. ¿No? O sea, digo, porque la gente creo que también debe de saber que la palabra cripto viene de criptografía, de algo que está encriptado, ¿no? Así es. Se detona en la guerra, ¿no? Al final del día. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, todos los, ¿cómo se llaman? Los, enigmas, ¿no? La caja de enigma y toda esta comunicación. Para transmitir estos mensajes sin que los pudiera capturar el enemigo. Y se van abonando estas tecnologías, ¿no? A lo largo de 40 años. Y hay en 2003 se da un profesor de Cornell, que es Emin Gun Sirer, que resulta que es el CEO de Ava Labs, hace una aportación bien interesante porque introduce un tema de gastar poder computacional para validar que estamos compartiendo información, ¿no? Eso fue revolucionario en su momento, pero sus colegas, él nos platica que le dijeron, oye, pues acaba de pasar el 11 de septiembre, esto puede traer cosas como un poco raras en el sentido de poder mover, más que información, poder mover valor sin una parte central. Entonces, sin una regularización, ¿no? Va a ser difícil que como académico, con este contexto del 2001, pues avance. Lo dejó por la paz. Interesante. Y hubo muchísimos otros grandes criptografistas y personas de cómputo que fueron abonando hasta que de repente en 2008, con el contexto de la crisis financiera global
detonada en Wall Street por el tema de la burbuja inmobiliaria, sale un paper en una comunidad, en un mailing list de criptógrafos y de cypherpunks. Gente que dice, el Estado no tiene por qué entrar a regular lo que estamos haciendo virtualmente. Hasta aquí llega el Estado, ¿no? Gente muy aguerrida, ¿no? Con una filosofía radical. Sí, exacto, radical. Iba a decir pero no. Y creo progresista, o sea, ¿sí? es como sí que pensar al siguiente nivel del Internet. Exacto, ¿no? Se adelantaron 30 años, ¿no? El gobierno tiene por qué regular acá, ¿no? Nos ayudas a construir carreteras, a que haya escuelas, a que haya seguridad, que ellos dicen, aquí no debería, ellos también piensan que el gobierno no debería existir en el mundo real, ¿no? Que me parece, tal vez en sociedades un poco más occidentales, ¿no? Un Estados Unidos, un Texas, un Reino Unido, podría ser, ¿no? Culturalmente yo creo que, por ejemplo, Latinoamérica es complicado, ¿no? Tenemos una historia mucho más de jerárquica, mucho más de... Bueno, un salto de rana y listo. Sí, puede ser. Y entonces tiene este fuego y se junta el fuego con la gasolina, ¿no? De este paper, ¿no? Y me llama mucho la atención. Hay la primera transacción se da con un criptógrafo que se llama Ray Finley. Y él es los primeros que empiezan a ver que, oye, pues esto hace sentido, porque era un reto que llevaba 40 años. ¿Cómo podemos crear escasez digital sin que dependamos de un tercero? Porque ya transferíamos valor digitalmente, pero siempre dependíamos de un tercero. Es decir, yo le podía transferir a Stan dinero y se lo pasaba digitalmente, pero siempre tenía que estar ahí el banco anotando. Pues Ricardo le pasó 1,000 pesos a Stan, ¿no? Sí. Y por toda una estructura que siempre tecnológicamente se acotaba a estructuras centralizadas. Todo tenía que pasar por un ente centralizado que revisaba y validaba. Así, ese es el notario, esas son las empresas, todo tiene esas estructuras, ¿no? Sí. Así hemos estado. Pausa, porque esta parte me gusta mucho y creo que es esencial. Hace poco le explicaba yo a unos amigos justo la tecnología de blockchain y hice mucho hincapié en esta parte. O sea, yo les decía, todo lo que tú haces en tu vida, monetariamente hablando, en todo tu dinero en el banco, siempre está centralizado en un servidor en alguna parte del mundo. O sea, si tú estás con banco HFJC o lo que tú quieras, o van a México Lindo, para no decir marcas, todas tus transacciones se almacenan en un servidor de los bancos que están o en sus oficinas centrales o en Akamai, en China, en donde tú quieras, en unas computadoras, centralizado. Y por eso se le llama banco centralizado, ¿no? Está almacenado. Y que además eso tiene un valor en un mercado dependiendo del país en donde estés. Y bueno, no nos vamos a meter a explicar la economía actual mundial, pero creo que es un buen énfasis porque ahí empezamos a entender que estas personas dijeron, ¿qué pasaría si nos brincamos esa limitación que hoy en día viene de un mundo pre-internet, por así decirlo, pre-digital, y que se tradujo a un mundo digital, pero que nosotros podríamos hacer algo que rompa con todas esas barreras? Exacto. Porque, repito lo que tú dijiste, ¿por qué utilizar al gobierno o a un tercero para validar transacciones de manera digital? ¿No? Exacto. Bueno, lo quería, quizás es como medio para ir avanzando, pero creo que era importante la apreciación. Totalmente. Adelante. Entonces, se da por primera vez esta escasez digital que no depende de un tercero, ¿no? Sino que es una red distribuida. Y empieza a tomar adopción, ¿no? Se hace una comunidad muy fuerte de criptógrafos, ¿no? Que son generalmente gente del área de ciencias computacionales, especializados en criptografía. Y empieza a permear, ¿no? Por ahí después sale esta anécdota de un chico que dijo, bueno, pues ya estoy minando Bitcoin, pues, a ver, puse en un foro, ¿no? Oigan, ¿quién me vende una pizza? Los dos Bitcoins, ¿no? Lo cambiamos por Bitcoin, que creo que lo cambió 10,000 Bitcoins por 2 pizzas, ¿no? En 2010, me parece.
Entonces ahí ya es la primera vez que se le pone un valor monetario a Bitcoin, ¿no? El valor de 2 pizzas. Exactamente. 10,000 Bitcoins. Y se celebra, ¿no? Sí, la pizza. El Pizza Day. El Pizza Day. Entonces, es bien interesante porque así es como históricamente un dinero es adoptado por una sociedad. Empieza siendo un coleccionable, ¿no? Históricamente, así eran unas piedras en las islas del Pacífico, así fue el cacao en México, así fue el oro. Primero era un coleccionable que lo adoptaron algunos visionarios, por así decirlo, y dicen, ok, pues esto nos entendemos, aquí te gusta y me gusta, pues vamos a intercambiar valor, vamos a intercambiar bienes, servicios con este coleccionable. Y posteriormente le das... está la parte de que el dinero también tiene que ser unidad de cuenta, medio de cambio y unidad de valor, ¿no? Pero muchos de los críticos te dicen ahorita, oye, es que Bitcoin no cumple con las funciones del dinero. Pues no, porque Bitcoin nadie lo está imponiendo, ¿no? El peso, el dólar, pues es una imposición, ¿no? No es el dinero más fuerte que emergió por las fuerzas del mercado, ¿no? No es que... como las reglas del juego establecido. Eso, y depende de unas reglas. Es... el fiat. El fiat que dependía de una reserva hasta 1971. Bueno. Que en el 71 ya depende del aire. Realmente depende de la especulación del Wall Street, ¿no? Que es el nacimiento del Wall Street, por así decirlo. Exacto, sí. ¿No? Esa historia es bien interesante. No me voy a meter ahí porque creo que... Pero sí, para los que nos están escuchando, chequen ahí qué pasó en 1971, que hubo un default de Estados Unidos, ¿no? Que... chequen. Está interesante porque de repente yo me acuerdo de pequeño que decía... Le preguntaba a mi papá, oye, el dinero, pues ¿por qué no nada más imprimen? Imprimimos más. Imprimimos más. Creo que es la pregunta de muchos niños, ¿no? Exacto. ¿Por qué no se imprime más? Exacto. Y me acuerdo que él todavía me decía, no, pues porque está respaldado en oro. Él todavía me lo decía, ¿no? Ajá. Lo cual... No, pues, y se sigue creyendo que es así. Y de cierta manera es así, aunque... Una fracción. Una fracción, aunque otro implica otras complejidades más del sistema moderno. Hay países que lo único que tienen es esa evaluación en su fondo de oro. O no tienen oro en absoluto y están totalmente basados en un mercado de especulación, ¿no? Exacto. Y entonces esa los batalla... paraísos fiscales y todo, pues es realmente... Eso. No está basado en oro, ¿no? Esa batalla, por ejemplo, que hizo que el oro fuera la moneda preponderante durante mucho tiempo fue contra la plata, ¿no? Entonces... por ahí, por muchas propiedades del oro, en el sentido de que es de más difícil extracción, le ganó a la plata, ¿no? Algunos países como China le apostaron a la plata y terminaron fracasando, ¿no? Porque la plata es más fácil de extraer, entonces si es más abundante, pues ya pierde valor, ¿no? Pierde valor, claro. Entonces, con esa historia detrás... Esta persona, Satoshi Nakamoto, que fue un grupo de personas, una persona, no sabemos qué es, ¿no? Una institución, no sabemos qué fue. ¿Cuál es su teoría? O sea, que existe un personaje. Yo creo que no. ¿O que es una persona? Yo no creo. Yo creo que es un grupo. Yo me voy a ver bien conspiranoico. es una opinión súper personal, súper personal, así que no tengo afiliación ni nada. Pruebas, pero tampoco tengo dudas. De que yo creo que sí fue la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. O sea, porque estaba cooptado el poder económico en Estados Unidos con la banca. Que realmente la democracia era una farsa. O sea, realmente pues nomás estaban administrando el poder de los lobbies financieros y bancarios, ¿no? Entonces yo creo que con esta visión de los... ¿cómo le llaman? Los padres fundadores. The Fathers. Exactamente. Fathers. Con esa visión de tenemos que realmente hacer una democracia de freedom, de libertad y demás. Yo creo que va por ahí, ¿no? Wow. Y es personal. Es buena teoría, ¿eh? Sí, con esta visión. O sea, la parte que me cuesta trabajo es que una misma agencia de gobierno lo haya hecho. Creo que es como yo pienso que es una combinación de dos cosas. De un grupo de personas que utilizaron un seudónimo para esconder sus identidades. Es más fácil decir fue un fulanito X, ¿no? Que además es con un nombre japonés, entonces lo que hace un misticismo místico.
pero con una idea revolucionaria. Yo sí creo que sí fue un grupo de gente que dijeron, sí. es que echamos a andar esto y cambiamos el mundo. Sí, y a lo mejor nosotros no vamos nunca A saber. o sea, Sí, es parte del misticismo. los grandes cambios muchas veces no tienen un nombre de actor, ¿no? Claro, O sea, hay muchos debates, no, porque si Satoshi es mujer o un grupo de mujeres, entonces, ¿por qué no? Claro. Está bien interesante. Y retomando lo del oro, se había visto que podían replicar de manera digital las propiedades del oro, ¿no? Escasez, que fuera fungible, es decir, que no te importara que un Bitcoin fuera igual al otro, etcétera. Pero igual la maravilla que hizo ahí Satoshi es que cada 2 semanas se ajusta la dificultad de minado, ¿no? Es decir, tú no puedes, con el oro, ¿qué pasa? Que está una mina y si le metes más maquinaria, extraes más, ¿no? Y si extraes más, su valor disminuye, ¿no? Mayor oferta y demanda estable, pues el precio cae. Entonces lo que él hizo es, ok, si vienen más a extraer Bitcoin, la dificultad tiene que aumentar y se va a ajustar, ¿no? Ese detallito... ¿Es proporcional? ¿O es como aleatorio? No, sí es proporcional al aumento, digamos, si vienen más mineros a extraer Bitcoin, aumenta en esa proporción. No sé cuál proporción, pero sí va relacionado, ¿no? Yeah. Entonces, son realmente... Debería ganar el premio Nobel de Economía, ¿no? Porque es una invención maravillosa. Y lo importante, a lo mejor para pasar a otra... a la siguiente discusión, es que Bitcoin lo que busca es ser el dinero, un hard money, un dinero fuerte, ¿no? Y quiere reemplazar al dólar, ¿no? Esa es su visión, ¿no? Porque el dólar está manipulado. El 30% de los dólares que existen hoy se imprimieron en los últimos 2 años, de la nada, ¿no? Porque muchas veces tú le preguntas a alguien, a un economista, y te dice, no, pues está respaldado por la economía. ¿Y a poco creció 20% la economía en los últimos 2 años? ¿O de dónde salió? No, la verdad es que la Reserva Federal le pucha el botón y 20% de la oferta monetaria. Sí, y por eso hay burbujas que explotan y muchísima gente pierde el dinero. Digo, es más complejo que eso, pero finalmente es el resultado. Entre más... O sea, tú generas algo y de algún otro lado va a salir eventualmente. Claro. Y lo triste es que estos hombres que controlan o estos corporativos, pues se extraen de un lado, pero ese dinero finalmente le afecta a la gente y crea desigualdad económica para la gente. O sea, siempre que se genera más riqueza en un lado, pues en otro lado se genera más pobreza, ¿no? Y es bien curioso porque desde que se rompe el patrón oro en el 71... todos los datos de desigualdad, de pobreza, de movilidad social se fueron al demonio, ¿no? Se empiezan a disparar. Porque antes la gente tenía incentivos a ahorrar. Ahora no tiene ningún incentivo la gente a ahorrar porque se lo come la inflación. Entonces, mejor consumo, mejor me endeudo, ¿no? Y alimenta el sistema. Exactamente. Y es un mantiene la círculo. economía. Exactamente. Exactamente. Oigan, y a ver, pausa porque... creo que cuando hablamos de Satoshi, ya dijimos que es este grupo o una persona que creo que es importante especificar, crea este algoritmo, ¿no? Esta ecuación digital, para ponerlo en una explicación quizá más coloquial, es alguien que crea un software, ¿no? Que es lo que es hoy en día el software del blockchain, ¿no? Que ahorita creo que es la segunda parte de lo que vamos a explicar. Porque solamente dijimos, bueno, se hace el Bitcoin y todo lo que significa, pero yo creo que seguramente hay personas que siguen diciendo, sí, pero ¿qué es? Bueno, es un software, ¿no? Exacto. Por ponerlo en palabras sencillas, ¿no? ¿Sí? Es un programa que está no solamente pensado en brincarse estas trabas que dijimos. Yo sé que no es un software, es más que un software, es una tecnología, ¿no? Porque además, y creo que con lo que tú dijiste tiene pensado en esta fluctuación de minería, bueno, quizá yo lo podría describir como una tecnología que elimina la interacción del hombre o la interacción humana para crear una moneda
que eventualmente podría convertirse en el reemplazo de una moneda nacional como la conocemos, basada en un sistema fiat, ¿no? Ahí creo que hasta ahí estamos. Sucede eso con Bitcoin alrededor del 2010 más o menos, ¿no? Pues, nace en el 2008, empieza a tener valor cuando hacen este intercambio de las pizzas, y después ya se empieza a tener reflectores, por ejemplo, cuando Julian Assange lo quieren financiar a través de crowdfunding, transferencias bancarias, y ¡pum! Los gobiernos dicen, a ver, Visa, Mastercard, digo, ya dije, marcas. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Ni se agobien, digo, no pasa nada decirlas. Nomás no queremos hacerle... Si estamos hablando de la no centralización, exacto. No hay que hacerles publicidad gratis, pero no pasa nada. Entonces, ahí es cuando Assange dice, puedo recibir financiamiento en Bitcoin. Y es un momento bien crítico porque Bitcoin es muy inmaduro en ese momento, ¿no? Es decir, no tiene un poder computacional tan robusto. Y a lo mejor si en ese momento Estados Unidos, China, India hubieran dicho, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y hubieran podido tomar control de Bitcoin. Porque puedes tener control de Bitcoin si tienes el 51% del poder de cómputo, ¿no? Y en ese momento era muy inmaduro. Era muy pequeño y era muy vulnerable a que se pudiera controlar. Exacto. Entonces, ¿y por qué no? Y entonces Satoshi, yo creo que más bien no le dieron la importancia, ¿o qué? Sí, es ahí un... No creyeron que fuera tan importante. Exacto. ¿no? Dijeron, yo creo que subestimaron. Hay otros problemas más importantes, ¿no? Esa como que fue la idea que yo creo que tuvieron. Y... ibas a decir algo de Satoshi. Sí, de Satoshi. Entonces él ve ese foco rojo y ya había estado mucho tiempo sin aparecer, sin dar entradas en los foros, y dicen, oigan, hay este problema, es muy inmaduro todavía Bitcoin, no estamos preparados para esto, calma. Vamos con calma, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, ¿no? ¿Pero ahí ya existía blockchain o todavía no? Blockchain, digamos que es la forma... en la que se da la transacción, ¿no? Como... yo diría como que el nombre corporativo de la tecnología, ¿no? A la comunidad, a los bitcoiners, es Bitcoin. Sí. Blockchain no existe, ¿no? Yeah. Y ahí viene un tema. Cuando quedó claro que ya podías transferir valor sin mayor problema, ¿no? Y sin terceros. Quedó claro que tú le podías mandar dinero a Assange y no había poder humano ni computacional que detuviera esa transacción. Yeah. Pero dijeron, bueno, pues transferir dinero está bien, pero podríamos hacer cosas más complejas, ¿no? Y entonces sale un chico ruso canadiense, Vitalik Buterin, y dice, ¿por qué no hacemos estas reglas de negocio, las metemos en una computadora? ¿No? En una computadora global, ¿no? Y sale el smart contract. Salen los smart contracts, exactamente, y sale Ethereum, ¿no? Que él quería inicialmente hacerlo encima de Bitcoin, pero la comunidad de Bitcoin es... esto lo hizo Satoshi y esto no se toca, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues agarró sus canicas y se fue, ¿no? Porque es casi religioso. El tema de los bitcoiners es muy pasional. Muy pasional, muy pasional. Que por un lado entiendo la risa, pues, porque, ¿no? Que por otro lado digo, está bien, ¿no? O sea, que esa primer nacimiento se mantenga. Sí. Y creo que eso le da mucho valor, porque es como... Sí. Como nostalgia de lo esencial del origen, y por eso es tan atractivo también tener Bitcoin, porque ya entre la comunidad de los criptos, pues es como el santo grial, ¿no? Claro. Es como el origen es representativo, ¿no? Es representativo. Es tener un Bitcoin, bueno, una fracción es representativo. Satoshis. No alcancé. Ya charoleando los Bitcoins y todo. Y en ese contexto, lo que dice Vitalik es, podemos crear un Uber sin Uber. Podemos crear un Airbnb sin Airbnb, ¿no? Esta ola que tuvo mucho marketing de la economía colaborativa, ¿no? Que en realidad lo único que se hizo fue crear nuevos entes centralizados que tomaban alternativos, ¿no? Es una falacia, o sea, porque finalmente sí, está basado en un modelo colectivo donde para mí son integradoras. Correcto. Sí, correcto. No son colectivos genuinos. Ahí está el caso de Uber. O sea, se le salió de las manos. Claro. O sea, se volvió algo tan grande
que luego ya dependía de una... Y ya nos dimos cuenta, o sea, es que todavía no entendemos, pero bueno, ya me estoy poniendo muy político. Todavía no entendemos que la centralización ya no funciona en un mundo tan grande y tan complejo como el que tenemos. Ahí está la muestra de Uber. Entonces, no son realmente economías colectivas o empresas colectivas, son integradoras. Exacto. ¿No? Es tecnología integradora. Y son reglas de negocio. Totalmente. Si la persona pide un coche, se ve si tiene fondos, ¿no? Y todo se puede codear, ¿no? Todo esto se puede Y codear. está conectado con el sistema. Y está conectado. Centralizado. Tú pagas en Airbnb. Y el problema es que alguien gana más que todos los demás. Exacto. Totalmente, ¿no? totalmente. Sí, o un grupo de personas ganan más que la gente que verdaderamente está trabajando. Y entonces el poder, por ejemplo, ahí de los smart contracts y de estas blockchains de segunda generación, ¿no? Es que generalmente la tecnología reemplazaba la labor periférica, ¿no? La labor repetitiva. Pero con los smart contracts está reemplazando el core de negocio, ¿no? Está reemplazando a los bancos como tal, ¿no? Está reemplazando a instituciones culturales, ¿no? Como comentábamos de esto de, oigan, ¿por qué no nos organizamos y compramos tal colección de arte? Vámonos. Y es gente que en Avalanche se hace, en las blockchains de segunda generación, la mayoría tiene ya su tutorial de cómo crear una DAO, ¿no? Y es realmente muy sencillo, muy, muy sencillo. Entonces, ese ya es, digamos... ya damos pie a la segunda fase que empezó por ahí de 2016, 2017. Hubo todo un boom, que no todos lo vieron con buenos ojos porque, pues, como siempre hay especulación y mucha especulación que le quita valor, ¿no? Fue la época de los ICOs, ¿no? Donde tú sacabas tu propio token y lo vendías y pues muchos eran scam, ¿no? Sí. Muchos se fueron a cero. Y bueno, y de ahí el siguiente reto con las blockchains era la escalabilidad. ¿Por qué? Porque Ethereum era muy bueno, pero de repente mandarle dinero a Stan, yo le quería mandar $1,000 y los fees eran 800 más caros, ¿no? O eran 1,200, ¿no? Entonces ya no daba el ancho de banda, ¿no? Las procesadoras de pago generalmente dan 2,500 transacciones por segundo en el viernes, en Black Friday, ¿no? Cuando tienen más transaccionalidad. Y Bitcoin te da 7 transacciones por segundo, Ethereum te da 15 transacciones por segundo, pues no le puedes competir, ¿no? Entonces viene toda una nueva oleada con las blockchains de tercera generación que te dan solución para escalabilidad, donde ya puedes dar realmente, ya no nada más para la anécdota, sino realmente puedes construir soluciones para el mundo empresarial, para el mundo real, para tener el Uber sin Uber, para interactuar con IoT, para interactuar con cosas donde realmente la imaginación es el límite, y eso es lo espectacular de este ecosistema, que realmente dices, ves que pues si te lo imaginas lo puedes hacer, ¿no? Oigan, a ver, entonces, como para hacer un resumen, ¿no? Desde hace 40 años, un grupo de personas criptógrafos visualizan pues transacciones sin la necesidad de interacción humana, ¿no? Por decirlo en su más básico core, ¿no? Eso fue evolucionando a un momento en la humanidad, en la historia moderna, donde se colapsa la economía. Casualmente, justamente ese mismo año, surge este ecosistema tecnológico de la serie o de un genio, muy genio, que crea esta tecnología que te permite hacer transacciones de manera digital sin utilizar ningún banco centralizado, ¿no? Entonces ya de ahí creo que de entrada nace un nuevo concepto que la humanidad no había visto nunca antes, ¿no? Desde la era del internet por lo menos, ¿no? Sí. Lo cual, para mí, desde mi punto de vista, pues abre este panorama de muchísimas posibilidades. Para empezar, el concepto de no tenemos que centralizar las cosas. Y luego el otro es, no necesariamente tiene que haber alguien controlando para que las cosas funcionen. Que a mí eso me parece brillante. Claro. O sea, verdaderamente brillante, porque creo que más que a alguien se le haya ocurrido, me parece que es la evolución de la inteligencia humana. O sea, el humano descubriendo, por primera vez quizá en la historia de la humanidad,
a lo mejor no somos tan buenos autorregulándonos, entonces ¿por qué no le dejamos esa chamba a algo que creemos nosotros, pero que no podamos controlar, ¿no? Entonces nace Bitcoin como este ejercicio de esta idea y va empezando a tomar forma sin que los gobiernos ni los bancos primero lo tomen en cuenta. Luego llega este chico ruso, muy joven, que dice, oye, hay que hacer esto, no lo dejan. Entonces dice, bueno, hagamos Ethereum, ¿no? Con un agregado a esto. No solamente utilicemos Ethereum o Bitcoin para lo que ya se está utilizando, sino para más cosas, ¿no? Y se empieza a plantear, oye, es que podemos hacer procesos democráticos con esto, podemos hacer empresas completamente basadas en las reglas de esto, donde no haya un dueño per se, sino un colectivo de gente que aporte o que invierta y que por eso, y nadie va a ser ni el jefe, ni el dueño, ni nada, porque esta tecnología te lo permite, ¿no? Entonces, y después de eso se desencadena un boom que ya entonces pues es lo que consideramos el boom. Ya la gente en general empieza a entender que ya hay esta nueva tecnología. Los bancos, corríjame si no es cierto, dicen en la madre, ya salió algo, lo empiezan a atacar, porque yo recuerdo muy bien, 2017, 2018, empiezan a decir que estas tecnologías le dan el poder a los terroristas para hacer sus cosas, ¿no? Que hay una cierta verdad, se genera un mercado negro porque al no pasar, pero eso de todos modos sucedía desde antes. Claro, o sea, el mercado negro ya pasaba desde antes, ¿no? Y la mejor forma bueno, eso dicen los estudios, no es que yo lo haga, pero la forma de financiamiento más eficiente es el efectivo, el cash, porque ese sí es cero trazable. Y Bitcoin es totalmente trazable. Acabamos de ver hace como 2 semanas, no sé si vieron de una pareja en Estados Unidos que había hackeado un exchange y que tenía, no me acuerdo, $2,000 millones. Y por un error básico, el FBI agarró y pudo trazar, aquí están, ¿no? Con el cash no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, pero pues siempre los detractores van a buscar los lados flacos, ¿no? Y ojo que hoy las marcas que ya mencionamos de cobranza ya están integrando el sistema a sus canales, pues les conviene. Y creo que eso es no sé, igual aquí lo podemos discutir, o sea, muchos canales, muchas experiencias que tienen que ver con lo cripto y con el blockchain y todo, están utilizando formatos o formas de cobranza para hacer la transacción y que luego el usuario tenga la posibilidad de usar la moneda. O sea, compro con mi tarjeta de crédito o con mi tarjeta de débito en la plataforma para luego usar el token o el cripto o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se van a quedar fuera del ecosistema o de la tajada? Si la evolución de la economía y de la transaccionalidad, como bien lo dijiste, pues va en esa vertiente, ¿no? O sea, cómo estas grandes corporaciones van a dejar de percibir valor en el mercado. Claro. Si no evolucionan, se mueren. Claro. ¿No? Pero siguen siendo muy limitados porque lo único que están haciendo es convertirse en un facilitador. En un facilitador de lo que ya alguien más, o sea, se está haciendo por aparte. Hasta donde yo sé, a lo mejor corríjame, realmente ningún banco está detrás de una criptomoneda en sí. O ya existe. El Banco de México está preparando algo, ¿no? Bueno, hay varias aristas en ese tema. Pero ¿no? bueno, de las principales, Bitcoin, Ethereum, y ustedes me seguirán diciendo, la gente la comunidad de cripto no apostaría todavía por algo que saben que viene del mismo origen que se está tratando de dejar, ¿no? Sí, exacto, totalmente. O de evolucionar. Generalmente se busca que sea tal vez sí haya un equipo core, ¿no? Que ponga las primeras versiones, pero después de ahí ya es una colaboración global, ¿no? Prácticamente. Y yo creo que ahí también lo interesante... Ay, te iba a comentar algo. Se me fue. No importa. Déjame decirles algo a ver si de ahí retomamos. Yo creo que es importante explicar porque ya dijimos que esto no está centralizado. No están los servidores de un banco. Entonces, ¿en dónde está? Okay. Y creo que eso es también importante explicar, ¿no? ¿Cómo funciona esta tecnología, ¿no? ¿Dónde almacena la información? Okay. Y ya hablamos de minería, pero para la gente que no sabe qué es minería, dice, pues, ¿cómo que minar? O sea, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, estaría bueno irnos por ahí para terminar, creo que
pues de explicar. Poner las bases, el ¿no? framework. De una manera muy coloquial, ¿no? Que a lo mejor técnicamente ya voy a ver los comentarios a decir, no, este Ricardo no sabe nada, lo explico mal, pero la idea es que la gente lo pueda entender. Este ejemplo lo platicaba mucho con unos amigos, porque decía, ¿cómo explicamos blockchain? ¿Cómo lo explicamos? Y lo explicamos con una cascarita en la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú bajas en el recreo a jugar fútbol, ¿no? Cuando tú metes un gol, todo mundo se da cuenta de ese gol. No hay forma de que engañes de que no fue gol. A lo mejor puede haber disputa, pero al final se va a decidir en algo, fue o no fue. Exacto. ¿No? ¿Y por qué? Porque, digamos, ese registro lo tienen todos en su mente, ¿no? En su servidor, ¿no? Entonces, es algo similar con Bitcoin, blockchain, Ethereum, las blockchains, ¿no? Todos, hay participantes que en el caso del recreo pues son los jugadores que están en la cascarita, que son nodos, ¿no? Pequeños servidores, ¿no? Que replican la información. Entonces, con esa replicar información, tú lo que estás evitando es lo que comentábamos al inicio del único punto de falla. Es decir, que puedan ir físicamente a algún lugar o que puedan hackear ese registro y desvirtuar las transacciones, ¿no? Entonces, tú puedes tomar control de uno, ok, pues te falta el otro 99.99%, ¿no? Que sucede con lo mismo. Tú puedes ser berrinche y decir, no fue gol, pero si todos vieron que fue gol, Es gol. es gol, ¿no? Y puede llegar un tercero externo que no estuvo ahí, el profesor de educación física. ¿Cómo quedaron en el recreo? No, pues 3-1 ganaron los del tercero A, ¿no? Y así son las situaciones en blockchain. Tú puedes decir, lo puedes poner prácticamente todo en 0 y 1, ¿no? ¿Es válida esta transacción? ¿Sí o no? ¿Tiene fondos suficientes para ejecutar este proceso? ¿Sí o no? Entonces todo se va en reglas, ¿no? Entonces esa es una forma en la que creo que puede servir para entender, ¿no? De que todos los ojos están viendo lo mismo. Y si tú quieres hacer trampa... Y hay consenso. Y hay consenso. Que Y aunque tú quieras hacerte el loco y decir, no fue gol, no puedes. simplemente no te toman en cuenta, ¿no? Porque dicen, ya el consenso es que sí fue gol. No, O sea, no es compatible con el consenso. Con la verdad. Con la verdad. También otra forma de decirlo es, la información está en todos lados y en ningún lugar en particular. Exacto. Y exacto. necesitas todas las piezas del rompecabezas para que la información se despliegue. Exacto. ¿no? Algo como los discos duros en formato RAID, ¿no? Que son varios discos duros y tú pierdes un disco duro, pero tienes otros 3 para respaldar la información que tenías. Digo, Más o menos. muy simplificado, pero aquí es todas las nivel transacciones de esto. Exacto. Y déjame atreverme a decir que para poder validar esas transacciones se requieren de computadoras haciendo cálculos, o sea, haciendo todo este traslado de información, todas estas transacciones, y esas computadoras haciendo estas transacciones y estos cálculos son las computadoras que están minando, ¿correcto? Exacto. ¿No? Las monedas muy similares a Bitcoin son las que minan, ¿no? Y las que utilizan poder de cómputo y que están gastando o invirtiendo energía para validar esas transacciones. Después ya se dan las blockchains de segunda generación o las de Proof of Stake, que eso lo que haces es emites una cantidad de tokens, después esas las pones en garantía para que estén garantizando la funcionalidad de las transacciones, ¿no? En lugar de que esté poder de cómputo, tienes esa garantía de que vas a validar correctamente las transacciones. Es más eficiente, es más verde, entonces ya no hay esas críticas de que estás derritiendo los polos con Proof of Work. Y yo creo que he platicado con mucha gente y tal vez en un futuro, unos 10, 15 años, tal vez la única moneda Proof of Work sea Bitcoin, ¿no? Porque pues es la más robusta, la que tiene a El Salvador como ya países teniéndolo como moneda de curso. ¿No? Fue hoy Ucrania la que lo legalizó, no lo puso como moneda de curso legal, simplemente dijo es legal y no sé los detalles, pero por ahí va por ahí va la cosa. Lo de El Salvador fue algo disruptivo totalmente, ¿no? Que da pie a mucho debate porque dices, chin, lo estás dando a la adopción a través de un ente central, como es el gobierno, ¿no? Entonces a veces como que es un poquito de choque para los bitcoiners, ¿no? Totalmente contradictorio, ¿no? Pero es ganar la batalla, ¿sabes? O sea, de cierto modo es
se voltearon los roles, ¿no? Cuando las instituciones centralizadas eran las que controlaban y aprobaban, esto ya está por encima para que obligue o por X razón que un gobierno de un país diga nos unimos a esto, claro, ¿no? Claro. O sea, es de alguna forma la primera muestra de que va ganando la batalla este cambio de orden. ¿Sí? Es que es un cambio de orden. Y déjame decir algo muy rápido. A mí, algo que me voló la tapa de los sesos, cuando estábamos haciendo Chivas TV, me invitaron a Twitch, ¿no? La plataforma de streaming, una de las más grandes de gaming. Cuando yo escuché la cantidad de comunidad que tenía esta plataforma, porque bueno, YouTube es mundial, por así decirlo, y Twitch creo que es más un nicho, ¿no? Y creo que la palabra nicho también es clave para entender el fenómeno de las criptomonedas hoy en día. Pero finalmente es una comunidad gigantesca. Era un número, una cosa, una locura. Eran, creo que como 8, 10 millones de usuarios recurrentes que constantemente estaban en interacción con la comunidad. Sí. Luego me mostraron un streaming de uno de estos chavos asiáticos que es el campeón de League of Legends o creo que era StarCraft, una cosa así. Estaba jugando, para empezar, una cosa impresionante, ¿no? O sea, la velocidad con la que juegan, ¿no? Puro shortcut, cómo juegan. Sí. Pero luego lo que más me impresionó es la gente donándole dinero. Y en una sesión que yo vi de 10 minutos, el chavo se ganó como $15,000, una cosa así, ¿no? Nada más por jugar. Entonces, ahí creo que me cayó más el 20 que después con la criptomoneda, ya entendiendo, creo que es lo mismo, del poder que ahora existe en el mundo digital de crear comunidades que se brincan totalmente las trancas de los países, el status quo y el orden ya establecido desde hace un tiempo y que además borra completamente las fronteras, porque esta comunidad de jugadores que está repartida por todo el mundo, si quisieran, hipotéticamente hablando, pudieran hacer un país virtual. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Se pueden llamar la nación soberana de gamers del mundo, ¿no? En donde tienen una economía propia, ¿sí? Con unas transacciones propias y con todo un sistema, digamos, una economía en general, ¿no? Sí. Propio, con sus intereses, sin responder. Y yo creo que lo que lo haría válido, y ya volviendo otra vez al tema de la criptomoneda, pues es una criptomoneda, ¿no? Claro. O sea, la capacidad de generar comunidades hoy en día totalmente descentralizadas de un país o de un banco. O sea, se borran las fronteras. Sí, se eliminan fricciones. Y creo que pasa mucho en las DAOs, ¿no? O sea, y ahorita podemos explicarlas, pero escuchaba esta anécdota de mexicanos trabajando en DAOs que interactúan con asiáticos, con suecos, y de repente se estandarizan los procesos de trabajo, se estandarizan incluso cuánto cobrar, ¿no? O sea, a lo mejor yo cobro en México $5,000 por hacer eso, y en Suecia son 300. O sea, exacto, 10 veces más, ¿no? Entonces empieza a construirse un mundo. O sea, el tema de globalidad creo que pasa a ser universalidad. O sea, y bueno, trascendencia humana se puede dar desde a lo digital, ¿no? En algún punto el receptáculo de la trascendencia del humano se puede dar hacia allá. Claro. Pero primero creo que es poner en común a todas las culturas y la interacción cultural también, ¿no? Desde cómo el proceso del mexicano creativo, o un sueco, con un noruego, con un asiático, con un japonés, con lo que sea, cómo empiezan a cambiar el paradigma de la colaboración. Y creo que esa es la palabra clave, y lo más bonito de este mundo es el ímpetu colaborativo que existe. O sea, realmente hay gente que tiene su day job y su side job con todo el tema cripto, y se ponen a trabajar después de las 6 de la tarde en un horario medio compatible con Europa y con Asia, en un proyecto nadaos o con un proyecto, pero construyendo desde el interés de la comunidad, claro, hacia la comunidad. Y acá creo en el sistema en el que vivimos actualmente es hacia mí, y hacia mí y hacia mí, ¿no? Sí, es mi interés y... Sí. Esa colaboración 24/7 sin parar. Increíble, ¿eh? O sea, Discord, ¿cómo? Perdón, o sea,
Yo no sé, Discord ya se convirtió en la herramienta de comunicación. Sí. O sea, entiendo que sale del gaming, se hace para el gaming, pero ya todas las comunidades viven en Discord. Claro, ¿no? o sea, si ves el gobierno, que siempre lo hemos visto como este ente lento, ¿no? Ajá. Burocrático. Exacto. Entonces, las empresas siempre dicen, no, pues la iniciativa privada va rápido, ok. Sí. Luego dices, las startups, esas van más rápido. Más rápido. Las DAOs, En una Van- semana. rapidísimo, 24/7, 365. Qué interesante. O sea, qué interesante que el mejor ejemplo que acabas de dar, ¿no? Este mundo atorado en ciertos procesos burocráticos lentos, cómo está surgiendo, porque de repente uno piensa en el futuro de la humanidad. Creo que estamos en momentos en donde constantemente nos vemos confrontados con la idea de Se va a ¿y acabar. qué va a pasar? Claro. Y yo no veo que nos estemos poniendo de acuerdo, pero por otro lado tienes este fenómeno de mentes que quizá no están necesariamente trabajando por una idea de evolución, pero están entusiasmados con la posibilidad de una evolución. Yeah. Y que además viene de las tecnologías de la información. ¿Y por qué no iba a venir de ahí? ¿Sí me explico? Claro. Si lo que ha avanzado más en la humanidad en los últimos años es justamente eso, ¿no? O sea, y eso me parece brillante porque yo casi lo asemejaría con una especie de inteligencia artificial. O sea, el mismo acto de generar esta tecnología es una especie de inteligencia artificial entre el humano y el mundo digital. O sea, ya esta interacción, esta colaboración, este entusiasmo, esto está generando algo que parece que tiene vida propia. O sea, realmente sí. el blockchain, para mí, cuando yo por primera vez lo entendí, dije, es que esto es como si fuera un ente vivo. O sea, porque es algo, en palabras fáciles, por así decirlo, es algo que existe, que no está centralizado, que nadie controla, que ya se echó a andar y que ya no va a parar, ¿no? Skynet, exacto. Que además, porque lo dijimos hace rato, está en todos lados, pero no está en ningún lugar. O sea, porque se almacena. Me preguntaban, por ejemplo, ¿y dónde se almacena? Es que se almacena en muchos lados. O sea, la información está repartida en todo. La única forma que esto acabaría, pues es si se acaba, digamos, pues toda la electricidad y el mundo digital. Es la única forma que se borra, digamos. Sí, una guerra nuclear. Sí, bueno, Exacto. pero tendría que ser mundial y que todo se colapse y que no exista más el internet para que no exista. Pero de ahí en más, este es algo que, si no hay algo que lo detenga el internet, digamos, a nivel mundial, un apagón total, yo creo que no va a dejar de existir ya nunca y que solamente tiende a evolucionar por lo que hemos visto en los últimos 3 años. Ni siquiera estoy hablando del 2008 para acá. Estoy hablando de los últimos 3 años. Sí, O sea, cómo pasó de ser algo que se decía, el Bitcoin y esto, que es poco entendido, y que lo difícil, que bueno, eso creo que es importante decirlo, porque hay gente que dice, es que invierto o no invierto. Creo que primero debes entender, Sí. porque te va a convenir más entender que estás invirtiendo, porque yo creo que donde está siendo peligroso, independientemente de que la cosa va a continuar, si invierte la mayoría de la gente o no, es que hay gente que lo ve como si fuera una oportunidad que si no la entiendes, pues sí puede haber un riesgo de que pierdas tu dinero, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso creo que es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es O sea, el hype, no? es el hype, es la Capitalización moda. rápida. Sí, pero detrás de eso, detrás de esta moda y detrás de los NFTs, yo lo que quería por lo menos dejar como muy bien establecido en este episodio es, esta es una tecnología que llegó para quedarse, que está revolucionando no solamente la forma de hacer economía en el planeta, sino que además tiene muchas aplicaciones y que ya en su proceso de madurez, pues ya pasó de la etapa menos fase 0 y ya creo que ya estamos en una fase 1-2, ¿no? Digo, Sí, siendo sí, muy sí. conservadores, ¿no? Sí. Es etapa Bitcoin, que nace, los pioneros del concepto, luego evoluciona con Ethereum y luego creo que quizá para terminar de explicar las bases, podemos decir 1 Bitcoin, 2 Ethereum y luego 3 ya todo lo que se desencadena y todo lo que está pasando hoy en día. Totalmente. ¿Estamos hasta ahí? Es una ramificación, ¿no? Me parece que es un tronco y de repente creció el árbol hacia todos lados. Exacto, ¿no? y con esta visión de que es algo como muy orgánico, ¿no? O sea, es código transparente, todo, abierto, entonces
lo puedes mejorar, lo puedes copiar, lo puedes replicar, ¿no? Exacto. Es prácticamente como humedad, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que desde los 2000 que se decía el software se va a comer el mundo, ¿no? Ahorita ya lo estamos viendo realmente, ¿no? Y experiencias como, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En donde es bien interesante porque en El Salvador se da esta adopción por un decreto, ¿no? Uh-huh. Es una forma de hacerlo. Pero en Argentina, por los propios retos económicos que tienen... Y Venezuela. Y Venezuela, que ya van a poner cajeros en las calles de Bitcoin, porque Venezuela es una forma de obtener y transferir riqueza. Uh-huh. Y el Estados Unidos del mexicano, de la remesa de Estados Unidos al mexicano. Exacto. Por eso Bitso, bueno, va y selecciona y patrocina a la selección mexicana, Claro. porque qué vehículo más importante Que las que remesas. conecta que las remesas. Claro. O sea, a mí me hace mucho sentido ese patrocinio, pero bueno. Sí, no, totalmente. O sea, es un monstruo de 1000 cabezas, porque aspecto o arista de cualquier industria y está ahí algo Latente. de blockchain. Sí. Música, arte, cine, Sí. deporte, remesas, ¿no? Sí. Esta parte de inclusión financiera, ¿no? Que siempre, pues estas decisiones centralizadas del gobierno pues, son poco eficientes, ¿no? Cuando realmente la gente ya está mandándose remesas utilizando cripto, ¿no? La democratización de la economía. Ujú, O sea, exacto. como llegó a suceder, me gusta mucho este caso de éxito porque creo que también tiene que ver con lo que está sucediendo con estas transacciones que acabas de mencionar. El caso de, si no me equivoco, fue en Kenia, que a través de los celulares con una M-Pesa. compañía de teléfonos permitió que pudieras pagar con créditos del celular. O sea, si tú tienes Sí. en tu teléfono 1,000 pesos de, Sí, de de saldo. crédito, de Ajá. saldo, y yo te vendí algo, me lo puedes pagar a través de mi Sí, teléfono. sí. Y eso se convirtió en una economía propia. Y luego esta institución de teléfono se hizo más grande que el Banco Central del mismo país, Sí, ¿no? Em-Pesa era el... Sí, y bueno, creo que ese es el ejemplo de salto de rana más cañón que por lo menos yo ubico ya en realidad. Países subdesarrollados con unas carencias tremendas para tener un sistema financiero, digamos, como el de Estados Unidos, donde todo el mundo prácticamente está bancarizado, Claro. ¿no? O sea, en la universidad te dan tu tarjeta de crédito básicamente con tu deuda también, ¿no? A un país en donde pues la gente siguen siendo mercaderes, o sea, Sí. redes de mercadeo, con la tecnología pues más básica que te puedas imaginar, un teléfono de saldo, y se creó toda Economía. una red económica de transacciones, ¿no? Ujú. Y creo que eso simboliza mucho de lo que está pasando con la criptomoneda. O sea, más allá de nada más el hype de comprar y que si los NFTs, se están generando nuevas ramificaciones que además tienen todo el potencial algunas de ser, pues, igual, y hay cosas, por eso hay que prestar mucha atención, Claro. cosas que pues a lo mejor no van a trascender y que se van a quedar ahí, pero cosas que se están volviendo muy interesantes, como la variante del NFT, Claro. que creo que fue totalmente inesperada. O sea, hace no mucho tiempo, cuando empezaron a salir los primeros NFTs, hasta, un poquito más adelante, pero hasta hace poco, Sí. era como, los NFTs, Sí, ¿no? Y sí. la primera rama de NFTs. Y ya en un año, Sí. la cosa se ha vuelto una locura. Claro. O sea, una verdadera locura. Ya Exacto. en la cultura popular, ¿no? Ya artistas Reconocidos. o marcas de autos haciendo Talía, NFTs. Talía tiene todas un las espacio en tardes, Twitter. todas las Talía tardes. tiene NFT. No, pues ya. No, da charlas. Da ¿Ah, charlas. sí? En Twitter hace spaces con la comunidad latina de Miami, que son artistas, y ella les abre el foro. Para que den a conocer. Pero lo tiene muy, muy claro, ¿eh? Sí. O sea, Talía Órale. es ya una figura en el mundo cripto. Y hacía mucha falta, ¿eh? Porque No me esperaba ni remotamente que en el día de hoy me fuera pensando que Talía tenía que ver algo con los lleva NFTs. como 3 semanas, ¿no? Sí, Como 4 sí, semanas sí, que- ya. Y Está la verdad bueno, es que Órale. hacía mucha falta para bajarle un poquito el tecnicismo, ¿no? O saber Sí. quién, demostrar quién sabe más, ¿no? Sino- Lo hizo pop, ¿no? Así ahora sí como ella, ¿no? Lo hizo Sí, pop, sí, lo sí. dio al alcance, y además muy didáctica ella, explicándolo de una forma muy clara. La realidad es esa. Y con grandes artistas de Miami, de toda su comunidad. Entonces, ese es el poder de la descentralización. Tú puedes prohibir lo que quieras
no vamos, bueno, un poco lejos. Canadá, o sea, no te ibas a esperar que Canadá de repente dijera, se bloquean las cuentas bancarias ante cualquier sospecha de financiamiento a los camioneros, ¿no? Que están protestando. No te ibas a esperar eso hace 2 años que Canadá hiciera una locura así, ¿no? Estamos en un momento histórico en donde los propios gobiernos se están... retando. Ajá, es una como profecía autocumplida, ¿no? Entonces, ahora resulta que Canadá, que era un país en donde yo creía que la adopción iba a ser muy lenta, ahora hay corrida bancaria y están comprando cripto, ¿no? Porque le salió el tiro por la culata a Trudeau, ¿no? Que dijo, a ver, vamos a parar el financiamiento a los camioneros, cerró las plataformas de crowdfunding y le dijo a los bancos, tú tienes el poder de cualquier sospecha cerrar las cuentas bancarias. Que hizo la gente de manera inmediata, sacó todo su dinero y está adoptando cripto, ¿no? Correcto. Entonces, Es que es justo ese efecto contrario. O sea, entre más se resistan los gobiernos, más fuerza le van a dar a esto. Por eso dices tú, profecía autocumplida. Sí. O sea, cuando empezaron a decir que iban a regular y pareció que nada más, o sea, la gente que está convencida o que se siente que está formando parte de un cambio, como son estos poseedores de grandes cantidades de cripto, Sí. que no sabemos ni siquiera a veces sus nombres, pero cuando se empezó a anunciar, yo recuerdo que se iba a limitar en los países, sobre todo en Estados Unidos, que se empezó a tener estas como audiencias en el Congreso de cómo iban a regular, haz de cuenta que le metieron gasolina al asunto. Claro. O sea, porque solamente se empezaron a reunir estas comunidades y decir, ¿cómo le metemos a esto para que no lo paren? Exacto. Y yo creo que quizá el nuevo momento, que podríamos decir Bitcoin, Ethereum y esta ramificación que explicamos con este árbol, yo creo que la siguiente es decir, ya no hay vuelta para atrás. O sea, ya esto ya tomó tanta fuerza y tanto tamaño que ya, o sea, ya hasta gente que yo no jamás pensé ya tiene sus NFTs, ¿no? Claro. Que yo ni tengo, pues ya tiene sus Bored Ape, ¿no? Pero hace un año no tenían la menor idea de que existían, ¿no? Eso ya te habla de un fenómeno, ¿no? Sí, totalmente. Y hay plataformas que van a empezar a reemplazar, por ejemplo, a LinkedIn, ¿no? Ahora estás en un Twitter Space y te dan un NFT de que estuviste en el Twitter Space, ¿no? Te dan una palabra clave y tú la metes y te llega a tu wallet. Y creo que Twitter es de las empresas web 2.0 que están haciendo bien la transición a la web 3.0. Correcto. No, la mentira de Meta, de Facebook, pues no es realmente un tema de metaverso real. No sé, Correcto. esperemos que nos sorprendan y que su Exacto. propuesta sea interesante en ese sentido. Pero la web 3.0, digo, ya trae muchas alternativas a lo que hoy conocemos como Facebook, a lo que hoy conocemos como Twitter, a lo que hoy conocemos como LinkedIn. O sea, se viene generando toda esta vertiente en el que dice, ok, el servidor de Facebook está en Silicon Valley o donde sea que esté, el de Twitter está en otro lugar, en igual mismo lugar, pero al final del día sigue siendo centralizado. Al final del día tú eres el producto los en datos, esa red, porque son tus datos. Lo bonito de lo descentralizado y de la web 3.0 es que es anónima y tú decides hasta qué nivel de información compartir y además qué consumir. Que eso es algo que ya no te permitía tanto. Digo, yo me llevo muy bien con la gente de Facebook, me llevo muy bien con la gente de Twitter, pero entiendo que esto en algún punto va a ser una disyuntiva para ellos. O sea, de plantearse su modelo de negocio y decir, ¿qué vamos a hacer? Y yo sé que Mark Zuckerberg y toda la gente de Facebook dijo, pues por lo menos vamos a apropiarnos del nombre. Sí, y claro. ya después vemos qué hacemos, ¿no? y a mí me encantó un video de Islandia, me parece, que hicieron este troleo del metaverso a Facebook, que pues aquí está lo bonito, ¿no? Y yo creo que la pandemia ayudó mucho, ¿no? Lo hablábamos hace rato, antes de entrar acá. La pandemia aceleró muchos temas de lo digital, de la penetración de uso de estos temas y de los hábitos de consumo también. Claro. Entonces, si lo llevas a esta parte, en donde, y no sé si hablar de este momento de singularidad, porque ya es otro tema muy complejo también para explorar, pero lo ponía hace poco en mi newsletter, si el metaverso es el primer paso a la singularidad, porque ya la singularidad es cuando la inteligencia artificial toma el control de la humanidad o del proceso del humano, ¿no? Entonces, el proceso de toma de decisiones Sí, claro. del humano. Entonces,
si el metaverso es ese primer paso para desprendernos de la interacción física o del acercamiento. Y hace poquito leía y me gustaba la teoría de, en realidad no, esto lo va a potenciar. Y podemos poner el ejemplo del fútbol. La gente se va a conocer. Y yo creo que esto tiene una implicación incluso en lo cultural y en lo social bien, bien interesante. Porque se van a formar familias, parejas, amigos, individuos, grupos, desde metaversos, desde no nos conocíamos Ricardo y yo hasta hoy en persona, pero todos los días hablamos, todos los días intercambiamos información. Entonces, en algún punto, eso tiene que desencadenar en una experiencia física. Ir al estadio es una experiencia física de todo ese proceso, y a lo mejor vas con el cuate que conociste en el metaverso de las Chivas, o de la selección, lo que sea. Sí, yo creo que va a ser algo ahí generacional muy interesante, Sí. ¿no? ¿Cómo adaptarlo? Yo creo que nuestra generación, y no sé... Somos transicionales nosotros, ¿eh? Exacto. La generación Z y la que viene, no sé cuál siga. Ajá, los que tienen ahorita entre, qué sé yo, 10, 18, Sí. o sea, ¿cómo van Los a consumir? niños de la pandemia. Ajá, ¿cómo van a consumir? ¿Cómo van a interactuar? Va a ser bien curioso, ¿no? Sí. Porque para nosotros yo ya quería salir de mi casa, ¿no? Y te Ajá, decía que exacto. Hace casi 2 años que no salía de fiesta, Exacto. vino la Fórmula E y dije, vámonos, Vamos. aquí está, ya. Y estuvo, pero pues no sé cómo vayan a Por adaptarse ejemplo, los chavos. el terreno de la psicología, ¿no? Yo me acuerdo de un proyecto muy bonito que se llamaba Altamagia. Y lo que era terapia para niños. Ellos crearon un avatar, que era una hadita muy linda, viviendo en un universo fantástico, ¿no? Muy bonito. Y el niño iba y hablaba con el hada, porque no podía hablar con una persona. Un niño que posiblemente fue abusado, un niño que no se podía abrir tan fácil con un psicólogo. Pero hablaba con un hada y el hada le contaba todo. Claro. Entonces, vas a tomar terapia psicológica en el metaverso. Vas a tener al psicólogo, vas a interactuar con el avatar y vas a contarle tus broncas y te va a cobrar en cripto. ¿No? O sea, tu wallet Claro. es tanto de la sesión, es más, antes de entrar a la sesión te cobra. Puede ser en cualquier metaverso, ¿no? Y a ver en qué evoluciona, porque hoy no se sabe qué va a pasar con esa interconexión. Pero cómo incluso se van a generar... O sea, tú puedes darle terapia a alguien, si hablas y manejas el idioma en México, a alguien de cualquier parte del mundo. Claro. O al revés, puedes tomar terapia psicológica o aprender, tomar clases en las universidades. A lo mejor ya no necesitamos espacios físicos. Los entes centralizados, un ejemplo muy interesante es las universidades. Se están quedando obsoletas. Pues de la pandemia. Claro. A ver, ay, qué curioso. Justo hoy estaba teniendo una conversación donde estábamos explicando los diferentes ejercicios que estábamos realizando para la creación del nuevo modelo educativo de Educare, la escuela que tenemos en Grupo Milagro Chivas. Y bueno, varios líderes de opinión sobre la educación humana importantes opinan que las escuelas, más que convertirse en algo obsoleto, porque ese es el temor, ¿para qué los niños van a la escuela a machetearse en el formato de educación industrial que venimos aprendiendo desde hace 100 años, cuando ya la información está disponible? Entonces, la teoría es que las escuelas se van a convertir en lugares de experiencia. O sea, la información ya la tienes en tus manos, Claro. está disponible. Pero lo que es importante, porque para que el cerebro pueda aprender algo, porque si no vamos a ser unos idiotas que no solamente vamos a depender de la información. Necesitas aplicarlo y necesitas experimentarlo para que verdaderamente puedas tener esa información a tu disposición, aunque siempre vas a tener la tecnología para consultarlo. Sí. Pero la idea es que el nuevo modelo, por llamarlo así, no es que lo estén llamando así, pero el nuevo modelo educativo va a implicar que los niños o los estudiantes vayan a las escuelas a tener experiencias. Entonces no es la clase de historia, es la experiencia de la historia. ¿Sí me explico? Por poner un ejemplo. O sea, en donde tú aplicas lo que ya tienes por dado por información digital, pero lo vives en una experiencia. Y sobre todo, lo que se está abriendo es una rama en donde se está viendo que la parte psicoemocional es muy importante para el desarrollo humano, por supuesto. Sí, o sea, claro. si no tenemos un equilibrio socioemocional, pues no hay estabilidad ni inteligencia para aprender absolutamente ninguno. Entonces, mucho de lo que se va a ir centrando los nuevos modelos educativos, ojalá, esperemos,
va a ser en el desarrollo del ser, en el desarrollo de la persona. Claro. Porque la información ya la vas a tener. O el curso de... o sea, nos vamos a, como lo estamos viendo ahorita, nos estamos convirtiendo más en autodidactas, en seres que se saben educar a sí mismos. Sí. Vas a ir a aprender a la escuela cómo educarte a ti mismo. Lo que quieras aprender, lo puedes aprender relativamente en tu casa, Sí. pero vas a la escuela a aprender todo lo que no puedes aprender en lo digital, Sí, que es cómo relacionarte con las personas, Exacto. cómo trabajar en colaboración, cómo interactuar, cómo qué sientes, cómo te sientes, cosas que solamente obtienes a través de la interacción. Exacto. Y entonces las universidades se van a hacer lugares de experiencia, más que lugares de donde una sola persona posee la información Sí, la y tienes que transmiten, sí, sí. transmitirla, ¿no? Ahora, para dar ese brinco, pues no solamente vamos tarde, nos está costando mucho trabajo visualizarlo. Porque Ok. es tan difícil conceptualizar el hecho de que ya no se va a parar una persona enfrente de ti a dar clases. Es como cuando tratar de entender pues el fin de la economía como la conocemos, ¿sí me explico? Sí, O sea, exacto. todavía sigue habiendo gente que dice, eso de la Sí, es criptomoneda, paradigmático, ¿no? no Sí, sí, sí. manches, eso es pura estafa y es como, no, viejo, o sea, esto viene, Soy viejo. esto viene para más, ¿no? Eso, sí, eso creo que, pero además, eso que estaban diciendo el metaverso, y que quería darles mi punto de vista porque sí creo que, bueno, ojalá nos sorprendan como dices tú. Sí. Va a suceder algo, queramos o no, porque ya el puro hecho de que la idea ya está allá afuera, o sea, de este lugar meta Versal. digital, ¿no? Ya creo que ya movió los engranes de las industrias de la tecnología. Sí. Si no es Facebook, va a ser alguien más. Sí. ¿Sí me explico? Que va a decir, esta es la propuesta de este mundo. Y que yo sí creo, no sé si peco de positivo, quizás sí soy muy romántico y positivo, yo sí creo que va a ayudar. Porque si nos vamos al principio de la tecnología, del humano, finalmente desde que utilizamos por primera vez un objeto de percusión o algo que nos facilitó piedra. la tarea de cazar, Exacto. o un hacha para cortar un árbol o una sierra y vete ahí hasta donde estamos hoy en día, finalmente es lo mismo, pero no deja de ser una extensión de las capacidades que tenemos como humanos. O sea, el martillo realmente lo que sustituyó, pues es que en vez de martillarlo con la mano, pues lo martillas con un objeto que hace que puedas hacerlo mejor, más preciso, con Sí. más fuerza. Sí. Mientras nosotros tengamos herramientas que mejoren potencialmente nuestras vidas, el cerebro humano lo va a utilizar para algo positivo. Que se utilice para cosas negativas, pues eso siempre ha pasado. Desde que se inventó el arco, lo usamos para cazar, pero inmediatamente lo usamos para Fines matar bélicos. a la otra tribu, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que no podemos ser nostálgicos ante la evolución de la tecnología, porque es Irremediable. orgánica, o sea, aunque es tecnológica, para mí, desde mi punto de vista, hay una plática muy buena en TED, si la pueden ver, se llama We Are Cyborgs, que explica un poco el concepto de que finalmente esto, bueno, supongamos que es un teléfono, es un control del aire acondicionado, pero supongamos que es un smartphone. Esto realmente no es algo separado de nosotros, es parte de nosotros. Nosotros lo creamos y lo creamos con el propósito de Una herramienta. conectar, es una herramienta. Entonces, el metaverso seguramente también se va a convertir en una herramienta, como tú bien lo dijiste, una herramienta para hacer terapias, una herramienta. Digo, clases. las posibilidades son infinitas, no puedo ni imaginar todo lo que se va a Pues aplicar. es una representación real. Yo lo veo incluso, igual, a lo mejor muy romántico o muy avanzado, no sé cómo decirlo, pero o sea, son la evolución de los estados-nación, ¿no? Porque de repente es donde ya no puedes controlar, donde las reglas, ya no cabe ahí el gobierno, la política monetaria ya no cabe ahí, ¿no? Yo colaboro con cualquier persona en el mundo que esté en mi misma blockchain, ¿no? En mi mismo metaverso. Ahí, o sea, yo tenía de niño, me acuerdo que me decía, o sea, ya el hombre ya puede volar, ya fue a la luna, no sé qué. Dije, cuando haya teletransportación, Ya ay, estuvo. ya agarro y apagamos la luz y nos vamos. Con los metaversos, es eso. O sea, yo puedo estar en el metaverso de Solana, agarrar un puente y irme al metaverso de Avalanche. Claro, claro. Y es algo que
a lo mejor ahorita no hace mucho sentido, pero estoy Sí. seguro que en 5 o 6 años va a ser como que, me voy a dar la vuelta al metaverso y ahorita vengo. Sí, exacto. Y además creo que es una... O sea, no creo que vaya a ser un tema monopólico. Más bien muchas empresas lo van a impulsar. Es como la web 2.0, ¿no? Pues al final del día el internet, la web World Wide Web, no me acuerdo cómo es. Sí, sí, sí. Pues World Wide Web. Exacto, gracias. Es esa capacidad, llegar a un consenso entre todos, universidades primero, ¿no? Entiendo que esto fue un tema académico primero y que fue creciendo hasta las empresas. Hasta que ya llegó a un consenso y dijo, ok, la necesitamos todos. Todos le ponemos y todos la usamos. Y yo creo que el metaverso creo que una evolución lógica tendría que ser esa. O sea, en algún punto, pues así como tú dices, Ubisoft. Creo que es una de las empresas que hoy está buscando que sus metaversos tengan interconexión con otros metaversos y otras empresas, porque saben que les conviene, ¿no? Claro. Y lo que tú compras en un metaverso, te lo puedes llevar y usar en otro metaverso. Y no sé si vieron esta película de... Tengo problemas cognitivos por el COVID. Se me fue. Pero es una película de Free Guy. Ok. No. ¿De qué trata? O sea, Es un chaval que es un non-player, un personaje no jugable. ¿El de Ready Player One? No. Es un personaje de un videojuego que se da cuenta que es un personaje de un videojuego. Sí. Pero no me acuerdo. Y entonces dice, ¿cómo que soy un personaje de videojuego? Y se revela y tiene esta conciencia y empieza a generar un tema de inteligencia artificial. pues Está bien digo, interesante. Space Jam, la nueva medio se trata de eso también. Ándale, Digo, más o menos. no es esta, pero Sí, es por ahí. más o menos la trama. Y un tema que preocupa en estos metaversos y que, digo, no sé si estamos entrando ya en temas muy particulares, pero si vas a interactuar con entes no biológicos o bots o robots, que no sabes incluso si son entes biológicos o no, si es un humano o no. Y viene todo el tema de la ciberseguridad y todo lo que va a desarrollar desde ese punto de vista. A mí se me hace muy interesante cómo nos vamos a proteger en estos espacios, ¿no? Porque decías de lo negativo, pues los scams hoy en las DAOs, en los NFT están a la orden del día. Sí, desafortunadamente sí. Y eso es la parte negativa que regularmente los medios se enfocan a eso, pero no ven toda la parte positiva, ¿no? Sí, generalmente exacto. ven de lo negativo. Y sí, sin duda yo creo que es algo que yo creo que nuestra generación ha pedido era de estar en un momento histórico, pues aquí lo tenemos, ¿no? Exacto. Vi un video de, creo que se llama Roll Paul, que habla que lo que estamos viviendo con el descubrimiento del metaverso se asemeja al descubrimiento de América, ¿no? Que es algo muy similar, ¿no? O sea, de repente esta descomposición en el sistema económico ya no había una válvula de escape, ¿no? Los bancos centrales imprimiendo dinero a lo loco, imprimiendo bonos, y de repente este descubrimiento o creación del metaverso, y ves a las empresas decir, vámonos para allá, porque es un terreno virgen, una nueva economía totalmente, donde puedes interactuar con todo mundo, ¿no? Sin mayor problema, y me explotó la cabeza, ¿no? O sea, yo sí creo que en unos 500 años, pues van a decir, ay, cuando por el 2020 se empezaron a crear los metaversos y las blockchains empezaron a hacer algo que va a parecer algo tan lógico, claro, ¿no? Como... y las bienes raíces hoy, $500 millones 2021 en nada más en metaverso. O sea, ya un terreno en el metaverso cuesta más caro que un terreno en Guadalajara. Sí, en ciertos metaversos. Claro. A mí algo que me parece optimista, digamos, porque como dices tú, hay cosas en todo, ¿no? El yin yang, hay cosas que también asustan, ¿no? Repito, hace rato estaba hablando con alguien justo del metaverso, alguien más grande que yo, de una generación, pues podemos decir... entre generación X y baby boomer, ¿no? Y para ellos es completo rechazo, ¿no? O sea, ¿en qué vamos a terminar? Ya, si de por sí mis hijos se la pasan en el teléfono, imagínate ahora un metaverso, ¿no? Pero creo que algo que puede ayudar mucho a dar un brinco cuántico en la conciencia humana es
dejar de basar nuestra economía y nuestras, digamos, nuestros recursos en recursos reales en la Tierra. O sea, si creamos un mundo metaverso, pues muy posiblemente tengamos que extraer menos de la Tierra, cosa que creo que nos puede beneficiar mucho. Sí. Y estoy hablando, quizá no directamente, porque no voy a decir que no vamos a dejar de necesitar comer y obviamente construir casas y lo que tú quieras y recursos para hacer toda la tecnología que se necesita. Pero quizá ayude, ¿sí me explico? O sea, quizá se requieran menos recursos. De entrada, por ejemplo, digo, ya el oro es obsoleto, como dijimos, ¿no? O sea, llegó un momento, sabemos cómo este mundo se movió por el oro durante toda la conquista y toda la colonización de América y todo, básicamente desde el medievo hasta hoy en día, el oro, ¿cuánta gente no ha muerto por el oro? ¿Cuánta gente, cuántos países no han caído y cuántas ciudades no han ardido por el oro o por el dinero, digamos? Y quizá teniendo este metaverso, pues se convierte en una buena excusa para dejar de pensar que todo tiene que venir de la extracción, de los recursos, ¿sí me explico? Sí. Obviamente hay sus contrapartes, ¿no? Porque la idea de que pasemos más tiempo en un mundo virtual en vez del mundo real, cuando creo que nos hace falta más conexión con el mundo real, y creo que muchos de los problemas que hoy en día tenemos es porque estamos desconectados del origen de donde venimos, Sí. pero también soy bastante estoico y creo que debemos de entender que esto es parte de la evolución humana, parte de la conciencia humana, y que quizá el metaverso presente una idea donde yo veo más generaciones nuevas diciendo, ¿para qué desgastamos tanto la tierra si podemos obtener lo mismo pero de manera digital, por así decirlo? Sí. Digo, no me explico la verdad, yo no invertiría ahorita en propiedades digitales, Sí. pero entiendo que hay gente que está diciendo, es que esto va a valer más y quizá no estén equivocados, o sea, quizá en 10 años su casa de Snoop Dogg, porque creo que fue una de las, no, donde vivía Snoop Dogg, creo que alguien compró, el vecino, algo así, compró la tierra, pues a lo mejor sí va a valer mucho más. Pero creo que el metaverso podría tener cosas bien interesantes mucho más allá. Yo me imagino, por ejemplo, lugares de conocimiento universal virtuales. O sea, imagínate entrar a una librería. Ya ha habido conciertos. Videoconciertos, sí. O sea, para alguien que a lo mejor no tiene la facilidad de ir a un concierto o experimentar una experiencia, a menos de que tenga dinero, pues con una simple conexión a internet podría estar viviendo más de lo que hoy en día puede estar viviendo gracias a un metaverso, ¿no? Sí, y yo creo que para las generaciones, como decías, generación X baby boomers, pues ellos es ser complejo porque estos cambios pues, no son de la noche a la mañana, son cambios generacionales, ¿no? Que toman 20, 25 años. Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando era niño todavía veía muchos comerciales, anuncios en revistas de los anillos de compromiso, ¿no? Ah, ok. Ahora la venta de diamantes ha ido para abajo porque primero no le alcanza a esta generación para comprar diamantes. Y segundo dicen, pues mejor me lo gasto en una experiencia, ¿no? Mejor nos vamos de viaje a algún lado, ¿no? Exacto. Entonces, algo que parecería que iba a estar ahí para siempre, un anillo de compromiso para tu pareja, resulta que no. O sea, y no se dio en un año, no se dio en un mes, ¿no? Eso es un proceso, cambios de 20, 25 años. Yo creo que en unos 20 años ya se van a decir, ya te regalaban eso, ¿para qué? ¿No? Y fíjate que no es tan... Mejor le regalas un Yo NFT. creo que nos hace falta aquí una mujer presente que creo que no va a estar tan de acuerdo con lo que estás diciendo, pero bueno. Sí. No, pero le podemos preguntar, ¿qué prefieres? ¿Una experiencia? Nos vamos a París. A París, vamos a Grecia. Digo, ya que se lo pones así, no sé qué escogería, pero sí, no, es a lo que te refieres. Oigan, ¿y por qué no explican un poco las DAOs? Porque las hemos mencionado mucho, pero creo que estaría bueno darles un poquito más de forma a este concepto, ¿no? Pues una DAO es una organización autónoma descentralizada que tiene un fin específico en común, todos sus miembros, y se forma por
de manera orgánica, bueno, no tan orgánica, realmente hay una apuesta ahí, un token, un NFT o simplemente una invitación a través de un tipo de inversión. Ya, no sé, hay varios esquemas en realidad. Y entonces la gente compra estos activos y al comprar esos activos a través del smart contract obtiene beneficios específicos en función de lo que adquirió. Yo voy a poner el ejemplo de Meta House Mafia porque me gusta, porque además me hace como mucho sentido. ¿Qué pasa? Yo veo a un artista que conozco que se llama Abraham García, es un gran ilustrador, ha trabajado para grandes marcas, me encanta su trabajo, y de repente veo que está haciendo NFTs, le pregunto de qué se trata esto, y me dice, es que estoy trabajando para esto, me asocié con 5 amigos, queremos lanzar el primer casino en el metaverso, y una forma de capitalizar el proyecto es vendiendo NFT, 10,000 NFTs, una colección completa, y cada NFT representa representa un porcentaje del negocio. En mi caso particular es 0.24% de todas las ganancias que genera en un año el casino, ¿no? Vamos a ver en qué resulta, porque le decía a Ricardo pues que hoy es 0 de 0, ¿no? O sea, hoy no vale nada, pero veamos a qué lleva. Y entonces, lo interesante de estas DAOs es que tienen una gobernanza colaborativa o por la comunidad. Entre todos se votan. Acaba de surgir la primera votación de la DAO, ¿no? Mi primera votación en una DAO, y es quién va a ser el dueño del tesoro, quién va a distribuir el dinero a las wallets de todos los. Entonces, todos votan, todos perfilan a un candidato, se establece un proceso democrático y entonces votamos. Porque el que nos vibre más, en función de su currículum, en función de su personalidad, en función de las variables que tú como persona analices de ese individuo. Y entonces, esas DAOs o esas organizaciones, pues el propósito es llevar a la luz proyectos que pueden ser desde cuestiones sociales, pueden ser desde tecnología, puede ser desde la fundación de un centro deportivo, puede ser desde la compra de un jugador, puede ser desde cualquier cosa, pero que hoy tiene este sentido pues democrático tal cual, ¿no? Y que hay ciertas cabezas, pero que tienen funciones específicas y que hay un organismo que los está validando y revisando de que cumplan su función a la que le fueron encomendados. Una cooperativa, ¿no? Lo ponemos en el terreno más simple, es una cooperativa con gobernanza colaborativa o de la misma comunidad. Y eso es. Y sustentado en alguna plataforma de blockchain. De blockchain, ¿no? Que te da, por ejemplo, en este caso Ethereum, que es Ethereum, que te da el smart contract, que te permite de alguna otra forma pues tener un sustento legal de tu participación en la empresa. Tal cual. Y creo que hay dados de cualquier cosa. O sea, realmente con que tengas un objetivo en común. Exacto. Sí, no hay como el crowdfunding, pero llevado al universo de la blockchain y de las criptomonedas. Exacto. Tú pones un objetivo común y vas a encontrar muchísimas personas que se alinean a ese objetivo y empiezan a trabajar. Pum, 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 pum. ¿No? Entonces eliminas estas barreras de entrada, y con esta comunicación tan fluida en internet, pues vas a encontrar a un chino, un japonés, a un australiano, y vámonos. Se realiza eso, ¿no? La que comentaba, no sé si ya la comentamos antes de grabar o ya en la grabación, está la DAO, que fue hace como 4 meses, de una subasta de una constitución física de Estados Unidos. No sé si lo fue ya, lo dijimos ahorita, pero se organizaron y hicieron una apuesta por 80 millones, ¿no? Que hubo otra para comprar una copia física de la constitución. Exactamente. Y perdieron, ahí fue todo un rollo, porque perdieron porque los fees fueron de Ethereum, les fue bajando su capital. Y la estrategia les falló, y la competencia dio 80 millones más $1. ¿No? Entonces, pues ahí pues fue el primer experimento de organizarse por un fin concreto y tangible, ¿no? Ay, polémico, ¿no? O sea, estaba en subasta la Constitución y se creó esta DAO para decir, vamos a comprar a nosotros. Exacto. Y consiguieron 80 millones, pero llegó alguien más y puso 81 y se la llevó. Sí, y ya no tenían recursos ellos para hacerlo. Ahí sí sería conspiranoico, conspiracionista, pues, pero y diría que ahí sí yo creo que el gobierno dijo, no lo pueden quitar, cabrón, o sea, ponle 81, ¿no?
Qué interesante eso. Y ahora que abrieron boca con el tema de fútbol, ¿qué onda con las fan tokens? Estaría bueno hablar un poquito de ellas porque sí, porque queremos, podemos y por qué no. Sí, la realidad es que el fan token es otra forma organizada que tú tienes para tener beneficios de un club, en este caso las Chivas o el Cruz Azul o el que sea. No, Cruz Azul no. Bueno, no. Sí. Bueno, Está bien. ni modo. Entonces, tú adquieres este token, ¿no? Que representa y tiene volatilidad y tiene todos los indicadores de una criptomoneda. En realidad es igual. Y en función de lo que suceda con el equipo, obtiene valor o no. Es igual. Pero además con este token tú vas y tienes una lista o una serie de activos que te permiten, bueno, puedes obtener a través de este token, ¿no? Como por ejemplo tener una convivencia con un jugador, o una playera autografiada, o un modelón autografiado, o ir al estadio. O votar por el tercer uniforme. O ser más democráticos ciertos procesos del club, hasta donde el club lo permita, ¿no? Y hoy los tokens han fluctuado, ¿no? Hay tokens que el Barcelona empezó en $2 y ahorita está en 60 y tantos, ¿no? De alguna otra forma hay esta evolución. El PSG, en cuanto compraron a Messi, se disparó. Exacto. Entonces, me parece que es una buena forma de estar cerca del aficionado, de darle voz, de darle interactuar, y ¿por qué no? De invertir en el equipo, porque ese token pues lo pasas a Chiliz y de Chiliz lo pasas a Binance y lo puedes convertir en lo que tú quieras, en cualquier altcoin. Puede ser Bitcoin, o puede ser Ethereum, o puede ser lo que tú quieras. Ya si tú quieres guardarlo y tenerlo y ver qué pasa con tu equipo, pues puedes triplicar, cuadruplicar tu inversión. Pero hoy, más que nada, es tener voz. Yo lo veo así, ¿no? Como tener más voz en el equipo y poder participar en ciertas decisiones que son compatibles con la masa, ¿no? Que yo creo que muchos aficionados quisieran tener. Sí, yo agregaría también el hecho de que la imaginación es el límite. Exacto. O sea, ya dijiste una serie de elementos con los cuales puedes utilizar o interactuar con el token, pero tú puedes decir otro y se hace, ¿no? O sea, es realmente la creatividad, el marketing, el engagement con la afición, ¿no? En donde es el límite. Ese token se puede ir al metaverso. Y en el metaverso pagar con ese token. Sí, comprarte un jersey con ese token o hasta en el estadio. O entrar al estadio, pagas en el cashless o lo que sea, ¿no? ¿No? Me imagino. Sí, no. Y toco el tema como para detonar las posibilidades, porque algo, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención es justo eso. O sea, la toma de decisiones democratizada en, oye, pues el color del jersey, esto, me parece muy interesante. Sí. O sea, es algo que a mí me atrae como aficionado y como presidente de Chivas, decir, oye, pues cómo podemos hacer que el aficionado se decida en conjunto, ¿no? Y porque soy creyente, o sea, soy creyente que las instituciones cada vez tienen que ser más horizontales, más colaborativas, más propias de quien interactúa con ellas, ¿no? Y lo que sí creo es que sí lo veo, quizá eso todavía en una etapa muy temprana. O sea, veo más avanzado los NFTs, por ejemplo, ¿no? Que básicamente es lo mismo, nomás que los fan tokens es como si estuvieras comprando pues, una cripto. Sí. El NFT en particular, pues estás comprando una propiedad o un asset digital. Algo que representa algo más. Sí, ¿no? Y ya veo muy avanzado en algunos equipos, en la NBA, por ejemplo, que hasta te los venden en unas especies como de sobres, ¿no? Sí. Ya veo más avanzado el concepto de NFT, porque creo que el NFT ya se convirtió en una forma fácil de explicar lo que es una propiedad digital, ¿no? Totalmente. Sí. Y está muy ligado al deporte este tema de siempre coleccionar, ¿no? El coleccionar la tarjetita, la estampita, ¿no? Entonces cuando... Pues Avalanche tiene un tema con béisbol, ¿no? Ajá, pues yo me acuerdo, yo coleccionaba tarjetas de NBA cuando estaba Michael Jordan. Sí, claro. De NFL, de los Raiders coleccionaba tarjetitas, de béisbol.
O sea, Sí, y está Ya. es muy a la mano para la Magic. gente, es muy fácil de entender. Ah, claro, hay un coleccionable, está limitado, y yo quiero ese, ¿no? Que es tal cual como funciona el coleccionable acá afuera, ¿no? Exacto. Tal cual. No es tan, Ajá. tan difícil, ¿no? Sí. Y otra vez a la gente es, pues le tomo un screenshot. A ver, si tú vas al Louvre y le tomas una foto a Es lo la mismo. Mona Lisa, ¿te la estás llevando? ¿Te la estás robando? No, pues No eso es es lo tuya. mismo, ¿no? qué bueno que aclaran eso porque hay mucha controversia pero es que es una imagen en internet. Sí, pero no nomás es la imagen. Es el derecho de ser dueño. Y bueno, ¿y por qué quisiera yo tener un chango? Bueno, hay que explicar que los Bored Apes en particular o los CryptoPunks, que creo que son los dos ejemplos Más populares. más grandes de los NFTs de series grandes que están valiendo mucho, pues la rompieron. O sea, es un fenómeno que la rompieron. De esos hay millones. O sea, me puedo atrever a decir, ya hay millones de series de cualquier cosa. Pero estos en particular se volvieron un objeto de deseo porque lograron colocarse en una cultura pop y entonces ya la gente quiere Es pertenecer. Es un estatus, ¿no? Y el de valor agregado tenerlo. que te da, ¿no? El acceso a la comunidad. A la comunidad. A ¿Con quién platicar vas a con poder? Eminem, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que Sí, tiene sí, sí. uno. Creo que Justin Bieber también. Sí. N cantidad. Entonces ya es, bueno, ya no es el NFT per se, ¿no? Sino a lo que me da acceso. Exacto. Que yo creo que es el siguiente paso para que todos estos, muchos proyectos van a terminar o en la obsolescencia o en cero, ¿no? Ajá. Pero muchos otros que digan, ok, ya tenemos esta comunidad, ok, ¿qué les vamos a ofrecer? Y yo no he leído, por ejemplo, y no lo sé, a lo mejor tú me puedes ayudar o tú. Entiendo que o sea, el más contract puedes tú poner licencias, no comercial, full comercial o estándar, ¿no? Dentro del contrato puedes poner esas variables. Pues qué tal que tú compras el Bored y haces tus playeras y haces 50,000 playeras y tienes el derecho comercial de hacerlo porque compraste el NFT. ¿No? O sea, también es una realidad que si tú tienes... hay que revisar los smart contracts, Sí, ¿no? sí, y ver qué sí, dice el contrato. las letras Y chiquitas. exacto, qué realmente estás comprando cuando haces una inversión. O sea, ese NFT que representa a nivel comercial, que representa a nivel arte, que representa... O sea, lo puedes reproducir, lo puedes vender, porque entonces si tú ves piratería, puedes hacer un proceso legal porque tú tienes la propiedad. Porque lo compraste como NFT, pero ya lo tienes en playeras, ¿no? Bueno, pero ahí va a haber lagunas de todo tipo, porque Sí. si no existe legalmente Claro. el metauniverso Sí. o ¿no? Sí. ¿Cómo vas a crear una demanda legal de algo que legal es ilegal, ¿no? No, Digo, los- pero eventualmente va a suceder No, porque los abogados están más que puestos. Andan boleadísimos los abogados. Sí, sí. Hay comunidades muy fuertes de abogados que le están, o sea, que digo, espérense, estamos tranquilos aquí sin abogados y ya, no, vamos al No. metaverso a meterle abogados. Híjole. Pero bien interesante el debate, ¿no? Bien no, interesante donde va a el haber debate. dinero va a haber todo. Va a haber Abogados todo. y todo. Qué interesante. Yo creo que hicimos una buena descripción en general de las posibilidades. Creo que quizá podríamos cerrar dando quizá algunas rutas de quien pueda estar interesado cómo adentrarse al mundo, porque creo que es muy sano no nomás hablar de esto y también decir, oye, bueno, si te interesa, creo que va por aquí. Creo que falta una apreciación que quizá no dimos antes, pero no es lo mismo tú llegar y decir, oye, pues compro una Bitcoin o un Satoshi o un Ethereum o Avalanche o lo que quieras, que hacer trading. O sea, Sí. creo que hay gente que confunde que comprar criptomoneda no necesariamente es hacer trading. Y hacer trading sí requiere de un skill Técnico. muy Bueno, muy técnico. Sí, finalmente es técnico, Sí, porque hay que estudiar estudiar estadística y hay que estar viendo tendencias y estar analizando las gráficas para ver los breaks y todo ese tema, ¿no? Sí. Pero creo que ahí hay mucha confusión, porque la gente que quiere entrar Sí. se encuentra primero con el mundo de las plataformas que ya lo están poniendo fácil para la gente. O sea,
tú lo dijiste hace rato de alguna forma. Sí. O sea, los bancos ya se están sumando al tren del no voy a decir, su comisión. del tren. Y entonces ya hay ciertas páginas que te facilitan ligar tu tarjeta de crédito a un portal y hacer compra de ciertas monedas, pero debes de saber que hay una forma de no hacerlo a través de esas integradoras, Sí. ¿no? Que ahí puedes crear tu personificación digital totalmente descentralizada de cualquier tipo de banco, Sí. depositarle dinero a través de PayPal o Cualquier alguna otro. plataforma de Hasta en pago, cash, ¿no? Ya. o en cash, ir a ciertos lugares y puedes meterlo en cash a una cuenta, y ya una vez que estás adentro de eso, pues puedes invertir prácticamente en lo que tú quieras. Realmente no hay reglas. Ujú. Sí. Requieres de un cierto grado de habilidad para brincarte esas reglas, porque si tú pones directamente una de estas plataformas, pues te va a salir una gama de productos, pero no es toda la gama de productos. Pero si tú haces tu identidad de MetaMask, pues prácticamente se te abre el abanico de posibilidades de todo lo que hay en el mercado. Ahora, diciendo eso, y ustedes me van a ayudar a complementar, hay ciertas monedas que sí tienen una proyección positiva de ser una buena inversión, y hay ciertas monedas que verdaderamente son prácticamente un fraude, ¿no? Son monedas que se agarran en tendencia o que te van a vender y que no necesariamente tienen un valor, pero hay otras monedas que sí se están convirtiendo en interesantes por lo que significan, ¿no? Bitcoin porque es el primero, Ethereum porque es más que una moneda, es una plataforma, ¿no? Y luego están todas estas que ustedes saben más que yo, que tienen diferentes atributos. Por ejemplo, si no me equivoco, Avalanche AVAX es una criptomoneda que está basada en tecnología más verde, ¿no? De extracción verde. Entonces, a quienes están interesados en tener una conciencia más verde, pues es apostarle, invertir en una moneda que posiblemente tenga éxito porque está siendo la moneda que representa los valores ambientales del mundo de la criptomoneda. Y el comercial, ya tenemos la misma cantidad de transacciones que Ethereum a un año de nuestro lanzamiento. Entonces, está interesante. Ahí está, ¿no? Y luego hay unas que salen en tendencia que podrían ser buena inversión, pero tienen mucho riesgo, ¿no? No sé, Dogecoin, ¿no? O Memecoin. Depende de los tweets de Elon Musk. Exacto. Que se ponen muy de moda y que seguramente podrían mantenerse, pero también así como se ponen de moda, podrían caerse. Claro. Lo que es una realidad es que la Bitcoin, Ethereum y todas estas monedas más estables, que por cierto también hay otra moneda que es stablecoin, ¿no? Que tiene menos riesgo y que a la gente que quizá quiera entrar al mundo de las criptomonedas, pues es un buen camino para invertir en algo que sabes que no va a fluctuar como la Bitcoin, pero Bitcoin, pues sabemos que creció de valer 2 pizzas a hoy, si no me equivoco, está como en $39,000. Como 2 Domino's Pizza. Exacto. $39,000 está una Bitcoin, más o menos. Ahorita ¿O ya está... subió? ¿42? 42. Cayó en diciembre como a 37 y ya está subiendo poco a poco, ¿no? Eso pues tiene ciclos como cualquier bolsa de valores. En este entorno tan volátil. Volátil, pero lo que es una realidad es que si tú quieres entrar de lleno, pues Bitcoin es pues, quizá lo que más proyección comprobada tiene, pero pues es la más cara. O sea, digo, debe haber otras más caras, pero Bitcoin en particular pues es la más valuada, por así decirlo, ¿no? Y estos fan tokens y todo esto que estamos hablando, pues son variaciones de lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? Pues igual y si tú compras tokens del Paris Saint-Germain, pues igual y ya estás un poco tarde porque te debió haber convenido antes de Messi, lo que tú quieras. Yo compraría ahorita del Barcelona porque quizá regrese. Quizá regrese, ¿no? Ya le están quitando el foco. Exacto. Y no sé si quieran complementar algo de eso, porque sí creo que... Y se abre esta vertiente del trading que es todos los días estar comprando y vendiendo y ganando de las diferencias de las compras y ventas. Pero para eso tienes toda otra plataforma que te ofrecen en las diferentes plataformas donde te vienen tendencias y ya básicamente estás haciendo trading tradicional como se ha venido haciendo desde 1971 en el Wall Street, con tendencias, caídas, y también es un juego en donde o puedes ganar mucho
o también puedes perder mucho, Exacto. ¿no? Claro. Que no es muy recomendable para la gente que está empezando Claro, a invertir totalmente. en el mundo de las criptomonedas, ¿no? No, Si quieres, les platico lo que a mí me ha servido desde mi experiencia personal y, por supuesto, también los errores, ¿no? Uno, hacer énfasis que no es recomendación de inversión. Me encanta. No No es recomendación de inversión. En todos lados te dicen eso. aquí es donde sale un letrerito. No es recomendación de Transmutando, ¿no? Exacto. Pero algo básico, ¿no? Solamente cuando hagas tus primeras compras, mete el dinero que estás dispuesto a perder. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabes si le piques algo mal, Exacto. Un dinero que te sobre. que te sobre y que puede ser 100 pesos, ¿no? O 200 pesos, ¿no? Y una vez que tú le metas 100, 200 pesos, la misma psicología del ser humano va a decir, pues ya le metí dinero, pues voy a meterme a leer de qué se trata esto, voy a Exacto. aprender más, ¿no? Hay un compromiso. Un compromiso. Con la ¿no? Entonces, billetera. vas y lo lees. Lo ponía en un tweet en esta semana también. Pasen tiempo de calidad en Twitter, en Telegram. Ahí está toda la información. Porque desafortunadamente estamos en una inflación informativa en donde hay mucha paja y dices, chin, que leo, qué sí es verídico, qué me va a servir, qué no. Y muchas veces en los grupos que están administrados de una manera correcta, te van a decir, oye, mira, salió este proyecto, conozco a los founders, traen esta visión, qué sé yo, y lo decían, y también, el otro es, haz tu propia investigación, no te quedes con lo que te digan, ve al sitio oficial o al sitio, Valídalo. valídalo, ¿no? Yo no recomendaría el tema de trading. Yo lo único que, con el tema de trading, lo único que he hecho es perder dinero. Porque es muy complicado y es un juego de suma cero. Lo que tú ganas, otro lo pierde y viceversa, ¿no? Requiere muchos skills y mucha adrenalina, pasión por la adrenalina. Control emocional, ¿no? Control emocional de que ya voy perdiendo cuánto, no sé qué. Ya lo saco. Ya lo saco. Y de repente se recupera. Se recupera. La verdad es que yo no entro ahí. Es una actividad muy profesional, ¿no? Sí. Requiere muchísimo conocimiento técnico, reconocer los fundamentales de cómo se van moviendo las acciones, en este caso las criptos. Pero yo creo que sería eso, de seguir cuentas de Twitter que de founders, de founders, Daniel Bogle, por ejemplo, no tuitea mucho, pero hay otros líderes de opinión que te van dando cierta información que te va formando tu propio criterio y que tú vas determinando, bueno, este proyecto me hace sentido, ¿no? O es verde, ¿no? Es más eficiente, entonces, ok, pues lo voy a adoptar porque hay algo que me gusta. Y creo que en general, o sea, tal vez lo pongo de una manera muy abstracta, pero yo creo que es encontrar tu comunidad. Esa sería mi recomendación, encontrar tu comunidad. Por ejemplo, ves que estamos en Espacio Cripto, que les mandamos un saludo. A Abraham y a Lalo. También está Blockchain Academy Chile. Cristóbal. Con Cristóbal. Entonces, yo creo que es bien interesante que si encuentras tu comunidad te arropa y la comunidad te va dando tips, ¿no? Y siempre tenemos preguntas y no hay y apreciamos mucho las preguntas, ¿no? Para los que somos admins de los grupos, es de, oye, qué buena pregunta, esa no me la sé, ¿no? Oye, alguien más sabe y viene la inteligencia colectiva, la colaboración, ¿no? No sé, ¿a ti qué te ha parecido? No, yo no tengo tanto tiempo como Ricardo, la realidad, pero justo fue así, o sea, creo que lo que a mí me llevó a tomar decisiones de inversión en estas criptos y en algunos proyectos, sí fue un tema personal en algunos casos, con los genopets, por ejemplo. Eso a mí me gustó mucho. Yo caminaba antes de enfermarme por COVID, caminaba mucho en el bosque, hacía senderismo y la fregada. Incluso ahí en casa, o sea, urbanismo, con mi cámara, etcétera, ¿no? Era algo que me relajaba. Cuando me da COVID, pues perdí movilidad en una pierna. Entonces, bueno, este proyecto evoluciona un NFT en función de lo que yo camine. Se me hizo increíble el concepto. Wow, y en ese momento dije, tomen mi dinero. No lo pensé más. Dije, esto me conecta hoy con mis sensaciones, con mi emotividad, hoy, con mi emoción, con mi espiritualidad, hoy. Ahí está mi lana, invertí una parte de lo que tenía ahorrado, y porque creo que el juego además puede estar muy interesante, ¿no? O sea, está divertido.
El otro tenía más que ver con el retorno de utilidad a largo plazo, con algo que sí creo que va a pasar en el metaverso, que son estos negocios secondary markets y todo lo que va a pasar, ¿no? Pero lo que me ayudó más fue, primero, preguntarle todos los días a Ricardo cosas. Fue paso 1. Y a Andrea, compañera de Ricardo. Y luego a más personas, y a más personas, y más personas, y meterme a grupos y estar como leyendo todo el día, ¿no? Y luego la otra parte fue ver qué hacían esos proyectos. ¿Qué hacía cierta red? ¿Qué hace Avalanche? ¿Qué hace Ethereum? ¿Qué hace Solana? ¿Qué hace Terra? ¿Qué hace, pues todos? Polygon. ¿Qué hacen todos? Y entonces decir, órale, estos están por el lado del gaming, vamos a ver qué están haciendo en gaming, me meto a ver los juegos, ni lo han lanzado, digo, esto está raro, pero me meto y veo que ya puedo jugar en otro y veo que tiene 500,000 usuarios, entonces sí, invierte o entra con lo que estés dispuesto a perder, porque es volátil, porque... Puedes tener un error un clic, una key mal puesta, se te pueden perder las claves de la wallet, o sea, pueden ser cosas que no tengan... Lo te está leyendo el porcentaje de wallets perdidas en el universo. Sí, es como el 20% millones de dólares. Sí. Y perdón que te interrumpa, pero es algo súper importante que creo que no lo dijimos. Ojo. ¿Qué le pasa a una wallet perdida? O sea, flota. Es una aportación a la humanidad. Ya. Se fue. Pero tiene que pasar un determinado tiempo. No, ahí se queda. Hasta flotando. Que alguien encuentre las claves. Órale. Prácticamente imposible. No lo había preguntado antes, Fíjate. ¿Qué pasa si pierdes tu wallet? y fíjate que algo que ahora sí que un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Aquí tú estás haciendo tu propio banco. Exacto. ¿No? Y los bancos pues tienen a los... No hay área de soporte. Valores. Tú eres el área de soporte. Y ahí... Tú vas a escribir tus llaves privadas, como si fuera tu mail y tu contraseña. Y si la pierdes, no hay gerente de Bitcoin, no hay gerente de nada. O sea, sí, no hay correo de recuperación, ¿no? Exacto. Porque tú eres tu propio banco. Creo que una buena recomendación, y perdón que te interrumpa ahora yo a ti, Bitso, un exchange. Sí tienen esta área de soporte, claro. ¿no? Y sí te pueden ayudar en un proceso inicial a hacer las conversiones, claro, ¿no? Claro. Creo que pues una buena alternativa para entrar. Sí. En Binance, Bitso, la que tú quieras. Ajá, exacto. La que tú quieras. Es una buena entrada para decir, mira, ya sé cómo... Incluso ahí haces el primer experimento de pasar del exchange a tu wallet. Exacto, y que todo salga bien. Un paso que yo le decía a Santiago, por ejemplo, con MetaMask, que es esta wallet que se utiliza en la web 3.0. Yo no la utilicé hasta el 2020, ¿no? Y la veía en el 2017. Yo, no, esto pues, está muy complicado, Phantom ¿no? También. Ajá, y yo decía, no, pues yo con Bitso, ¿no? Ahí me la llevaba tranquila. Porque realmente, pues, eres tu propio banco, ¿no? Sí, Entonces, a ver, tienes que tener muy bien asegurado dónde pusiste tus contraseñas y demás, ¿no? Caja fuerte, todo. Casi, ¿no? Una en casa de mi mamá, otra en casa de mi suegra, para que no haya bronca. Y internalizas eso, a ver, eres tú tu propio banco, ¿no? Entonces yo creo que sí, el proceso creo que lo dijiste muy bien y fue el que yo hice. Entras con un exchange centralizado que si te equivocas te pueden echar la mano, si olvidas la contraseña te echan la mano. Pero tienes que después dar el paso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como platicaba un amigo, mandó unos bitcoins a una plataforma que está en Canadá. Sale este anuncio donde van tras todo, ¿no? Agarra y lo saca, ¿no? O sea, siempre que hay un tercero de confianza, la probabilidad de que puedas perderlo por regulación, por error humano, por algún hackeo, es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que sí, hago énfasis en lo que mencionaste. Empiezas con una versión centralizada que es como si muy similar a un banco, incluso más amigable. Casa de cambio. Más amigable que el banco. Sí. Mucho más amigable. A mí me sirvió también CoinMarket, o sea, meterte, ver todo el panorama de las criptomonedas, ¿no? Y explorar, ver, o sea, creo que te da una buena visión de todo lo que hay, ¿no? Sí. Y obviamente si te clavas a ver los valores, pues ya puedes ir comparando. Si le das clic a la criptomoneda, pues te viene ahí una breve historia de la criptomoneda, qué significa o cuál es el propósito, cuándo se fundó, o sea, ahí creo que es un Wikipedia de la criptomoneda, ¿no? Entonces,
cosa que no vas a encontrar en Bitso o en Binance. No. O sea, ahí es directamente para ir a comprar lo que te ofrecen. Pero CoinMarket creo que está bueno echarle un vistazo porque te abre un panorama. Y OpenSea, se llama, sí, Sí, para OpenSea, NFT. para NFTs, como que te des cuenta que yo creo que ayuda a darte cuenta del universo de los NFTs. Exacto. O sea, no nomás es lo que ves en las redes sociales. Claro. O sea, hay una cantidad infinita de NFTs y también que explores un poquito antes de ir y lanzarte por el Bored Ape, ¿no? O Sí, sea, sí, bueno, sí. aunque Tu ya primer están, compra. digo, ni sé ni cuánto cuestan, ¿eh? Ni pienso comprar uno ni nada, pero sé que están de moda. De un año, ¿eh? No, ya tengo Sí, dos. ya tengo dos, sí, un CryptoPunk, ¿no? Pero, bueno, pero que ahí te traigo un regalo, ¿eh? Te traigo un ¿Ah, regalo. sí? Sí. Órale. Nosotros Órale. tenemos en la plataforma, se tokenizó un Banksy, ¿no? De este artista urbano. Entonces, con esta obra que se llama Love is in the Air, que es Ajá. este manifestante, que está lanzando en lugar de una bomba Molotov, está lanzando un ramo de flores. Y lo que se hizo fue dividirla en 10,000 partículas, ¿no? ok. Entonces, se entiende que va a ser después una DAO, o vas a tener exacto, acceso para una galería, ¿no? para Más grande. donde votar, a dónde se va a exponer, que tengas acceso a las exposiciones. Y nada, te traemos una partícula. Órale, qué buena onda. Siempre he querido tener un Banksy. Tengo libros, tengo todo, pero ahí está. Oye, qué chido. Sí. Qué buena onda. Y algo de manera personal muy curioso, fue mi primer, ¿cómo se llama? Mi primer foto de perfil, ¿cómo se llama? Mi primer avatar. Ajá. Mi primer avatar en Facebook fue ¿Con ese Banksy. partícula? Fue ese Órale. Banksy. Entonces cuando vi que salió dije, ¡guau! Yo Es quiero para uno. mí. Sí. Yo ya me había gastado parte del fondo de ahorro, maldita sea. Es muy simbólico, ¿no? Porque es un artista que representa justo Los valores. Los valores de en contra del sistema, disruptivo, nadie sabe quién es. Que si no mal recuerdo, creo que en el código de Bitcoin aparece el nombre de Banksy. Ajá. Que Órale. estoy 99% seguro. Y es el mismo, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Quién Pero, sabe? son- O una especie de como de homage, Atributo, ¿no? ¿no? Un Ajá. atributo. Sí, dicen que es un integrante de los gorilas, dicen que es un integrante de, ¿qué? No de Depeche Mode, de... Daft Punk, no. No, de Daft Punk no. De otra banda inglesa de rock, ahorita ya no me acuerdo, pero bueno. No, ¿quién? De Massive Attack. Tiene Dicen sentido. que es un cuate de Massive Attack. Bueno, hay varias teorías ahí. Sí, ¿no? entonces ese Banksy la verdad es que a mí me gustó mucho y pues va a estar muy bonito ahí que lo tengas en tu Sí, ya lo en tu tiene wallet. Mauri y Paris Hilton. ¿o cómo? Ajá, Paris Beeple también tiene una Beeple. partícula de Órale. de ese Banksy. Entonces, la verdad es que vamos a ver en Qué buena onda. 3, Unos 4 añitos, años dónde ajá. dónde nos encontramos, en qué galería nos vemos. Qué buena onda, Mauri, Ricardo. tenemos Ajá. pase exclusivo. Muchas gracias, qué chido. ¿Alguna conclusión ya para cerrar? Pues primero agradecerles la invitación. La verdad es que muy contento y agradecerte, Santiago, No, esa visión que tú tuviste desde que nos conocimos hace un año más o menos, Más o menos. que tuvimos los primeros contactos. Y la verdad es que esa apuesta, ese arriesgue de decir, vamos a hacer una prueba piloto, cuando no era nada claro que esto iba a No. pasar con los NFTs, ¿no? No. Era como que si hoy se morían, iba a decir, Ya pues fue hicimos la prueba. una buena elección. Y la verdad es que el trabajo que hizo de entendimiento de los NFTs, la visión, también mandarles un saludo a la gente de Avocado que nos estuvo, Sí. nos estuvo A Ray, ayudando, a- a Ray, Igmar. Por supuesto a Andrea, que ya le dijimos, ella es parte de Avalabs, pero Andrea también es parte importante ahí. Del proyecto. Y lo que hizo Santiago, o sea, el saber, yo he tenido conversaciones, 100 conversaciones de, oye, quisiera hacer esto, ¿me lo puedes hacer? Y yo, pues no va por ahí, sigamos platicando y vemos. Y Santiago era muy claro, oye, los NFTs son estos, viene el 115 aniversario de las Chivas, ¿se puede hacer XYZ? Sí se puede. Ok, Listo. hagámoslo, vámonos. ¿No? Entonces eso, la verdad es que habla muy bien de la organización que se
caracteriza por esa apertura a la innovación, por siempre adoptar, siempre ser disruptiva. Yo creo que este es un caso muy claro de lo que es la organización. Y pues nada, agradecerte, Mauri, que nos hayas tenido aquí. Gracias. Ojalá siguiéramos hablando porque da para muchísimo más. Yo creo que vamos a tener que hacer una 2. versión 0.2 de pero igual y ya podemos focalizarnos en algo así en particular. Hasta lo podemos hacer didáctico, porque creo que nos traemos a Andrea hicimos buena chamba de hablarlo y explicarlo, algo que creo que es más fácil a veces mostrarlo con imágenes, pero podemos preparar un episodio de algo en particular, ¿no? De hablar de un proyecto en específico o de un DAO en específico, mostrar, pues hacer, ¿no? A ver qué pasa con esta DAO que te digo que estamos haciendo. No sé cuándo va a salir el episodio. Bueno, pero a ver. Posiblemente la próxima semana. Ok, perfecto. Igual y en la próxima semana te digo, estos chavos que me buscaron y me dicen, oye, ¿es posible hacer una DAO para que nos organicemos y compremos o hagamos una oferta por el Fondo Cultural Banamex? Todo su acervo artístico. Me avisas. Pues sí, ¿por qué no? Ok, y ya estamos ahí organizando, entonces son más que bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Pues primero gracias a Ricardo por venir y al equipo de producción, a Michelle, a Tolu, obviamente a Mauri por invitarme y segundo por dejarme trabajar en lo que me apasiona ahí en Chivas, que eso es importante, pero sobre todo decirle a la gente que no tenga miedo, que explore estos temas, que lea mucho, que se empape antes de tomar decisiones importantes de inversión. Si son 100 pesos, se vale, no pasa nada. Acérquense a las comunidades, hay mucha información, hay mucha gente dispuesta a compartir conocimiento y esto es lo que más me gusta. Lo hablaba hace poquito con Lalo y con Abraham, así como con el fútbol. El mundo cripto es súper pasional, defienden sus redes como que Bitcoin y que Ethereum y que las defienden como si fuera un equipo de fútbol. Entonces, acérquense a la gente que sabe y pregunten. Si hay algo que yo he visto en la comunidad cripto es esa posibilidad de diálogo, ¿no? Y de adiós al ego, muy humilde toda la banda, todos te dan información, entonces no tengan miedo de entablar una conversación, ¿no? Porque la gente está dispuesta a compartir. Claro. Qué bien. Sí. Creo que deja ganas, no sé. Sí. Creo que dimos un buen dibujo del mundo, aunque hay, repito, muchísimo todavía que conversar, pero les agradezco muchísimo. Muy buena charla. No, la orden. Muchísimas gracias. Están reinvitados de regreso. Ok. Muy bien. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.